Capítulo 665. Drama familiar, primera parte. Berengario observaba el mapa sobre la mesa que su tercera esposa, Honoria, le había regalado. Era un mapa aproximado de la costa que pertenecía a la región conocida como Sudáfrica en su vida anterior. Si bien les había dado permiso a Honoria y a su tripulación para navegar por el mundo y explorar regiones desconocidas, desconocía que habían llegado al extremo sur de África. Habiendo establecido ya una serie de colonias en América, era el momento oportuno para iniciar la colonización de un nuevo continente. Después de todo, África era una tierra de vastos recursos, y durante esa época, el extremo sur estaba escasamente poblado. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Berengario mientras contemplaba otra región rica en oro. Estaba sumamente entusiasmado ante la perspectiva de conquistar la tierra y apropiarse de sus riquezas. Muy bien, organizaré una expedición para explorar la región y reclamarla. Después de todo, las cosas van viento en popa en el Nuevo Mundo. Es hora de reclamar nuestros territorios en otro lugar. Honoria asintió con una bonita sonrisa. Le alegraba ver que su esposo compartía su misma mentalidad. Tras unos instantes, indagó más sobre la expedición que Berengario tenía en mente. ¿Cuántas tropas llevaremos? ¿Cuántos barcos? ¿Cuánto tiempo nos quedaremos allí? ¿Crees que veremos algo interesante? Berengario esperó a que la mujer se calmara antes de explicarle sus planes para esta importante expedición. Creo que una sola brigada debería ser suficiente para obligar a cualquier lugareño a arrodillarse ante nuestro poder. En cuanto a los buques, una pequeña flota de 5 buques de guerra y 10 cargueros será suficiente. He oído que nuestros astilleros en el Mediterráneo están produciendo una buena cantidad de los nuevos buques de la clase Dominio. Sin embargo, para una empresa de esta envergadura, aún tendremos que depender de algunos de los antiguos clippers. Honoria asintió al oír la magnitud de la expedición. En cuanto a Berengar, no planeaba partir hasta dentro de al menos 2 meses. Para él, había cosas importantes que hacer en la patria. Otra aventura tan pronto después del nacimiento de su nueva camada no era la mejor idea. Así le transmitió estas ideas, ya que Honoria se estaba emocionando demasiado. No partiremos hasta dentro de unos 2 meses. Después de todo, aún necesitas recuperarte del parto, y yo tengo muchos asuntos que atender. Así que ten paciencia. Pronto llegará el momento de zarpar. Una respuesta tan deslucida hizo que la joven se enfadara como una niña, pero finalmente la aceptó. Aunque su tripulación de corsarios era suficiente para explorar regiones desconocidas, no era suficiente para conquistarlas ni colonizarlas. Por ello, no podía actuar precipitadamente sin el apoyo de la corona alemana. Bien. Berengario notó de inmediato que este resultado había disgustado a su esposa. En respuesta, la reprendió por la falta de cuidado que había mostrado hacia su descendencia. Deberías pasar un tiempo con Alexandros y Helena. Eres madre, y aún así, has dejado la crianza de tu hijo en manos de Linde hasta ahora. Quizás deberías pasar tiempo de calidad con el niño y tu hija recién nacida. Tal respuesta impactó a Honoria, pues nunca había reflexionado sobre su ausencia en la vida de su hijo. Siempre había estado en una u otra aventura desde que dio a luz al niño, al igual que su esposo. Era cierto que había dejado la mayor parte del cuidado de su hijo en manos de Linde. Al reflexionar sobre esto, asintió y tomó en serio la sugerencia de Berengar. Eso haré entonces. Tras decir esto, Honoria dejó a Berengario para que continuara su trabajo y recorrió el palacio buscando a su hijo pequeño. Cuando por fin lo encontró, vio que Alexandros jugaba con su medio hermano Christopher, que tenía aproximadamente su misma edad. Observó en silencio a los 2 niños que pasaban su tiempo libre jugando a ser soldados en casa. Le pareció adorable que su hijo llevara un pequeño uniforme del ejército alemán mientras blandía pistolas de juguete que imitaban las de acero. Alexandros apuntó con su revólver de juguete a su hermano y lo llamó tras simular un disparo. «Van. Te tengo, Chris». El niño rubio cayó al suelo de inmediato, haciéndose el muerto. Mientras tanto, Alexandros exhaló el humo imaginario de su revólver de juguete mientras maldecía al enemigo imaginario. «Bárbaro asqueroso». A pesar de ser hijo de la princesa Honoria y miembro de la dinastía Paleólogo, el niño interpretó el papel de un soldado alemán, luchando contra un bárbaro que adoptó la forma de un caballero católico. Tras hacerse el muerto un rato y permitir que Alexandros protagonizara su escena de victoria, Christopher se levantó con envidia. «No es justo, Alex. Has estado jugando con Alemania todo el día. Es mi turno». A pesar de las protestas de Christopher, Alexandros no cambió de opinión. En cambio, discutió con su medio hermano sobre quienes debían jugar como los alemanes. «Estas son las reglas. Yo seré el alemán y tú el bárbaro». Un comentario tan descabellado perturbó profundamente a Christopher, cuyas mejillas estaban rojas de furia. Apretando los puños, el chico llamó a su hermano y lo insultó en la cara. «Eso no es justo. Mis padres son alemanes, pero tú eres mestizo.
Si alguien debería ser el bárbaro, ese eres tú. Claramente Christopher sabía cómo sacar de quicio a Alexandros, porque el niño soltó inmediatamente la pistola de juguete y se abalanzó sobre su hermano con los puños en alto. Ninguno de los dos había aprendido a pelear bien, salvo por luchar con su hermano mayor. Por eso, la pelea se convirtió en algo cómico, ya que ambos se agarraron y rodaron por el suelo. Alexandros no paraba de gritar: «¡Llévatelo! ¡Llévatelo! No soy mestizo». A Honoria casi se le rompió el corazón al ver que molestaban a su hijo por ser mitad romano. Inmediatamente lo separó e intentó resolver sus diferencias, mientras reprendía a Christopher por sus palabras erradas. Alexandros, Christopher, son hermanos. No deberían estar peleando así. Christopher, no es de buena educación referirse a tu hermano como mestizo. Discúlpate de inmediato. Sin embargo, Christopher se negó a ceder en este asunto y de inmediato respondió a Honoria: «Cállate. No eres mi mamá. ¿Y qué si lo llamo mestizo? Es verdad, ¿no?». Esta declaración sorprendió a Honoria. Se agarró el corazón herido al oír al niño insistir que ella no era su madre. Aunque Christopher no era su hijo biológico, siempre había tratado a los demás hijos de Berengar como si fueran suyos, así que ¿por qué el niño la trataba con tanta crueldad? Mientras tanto, Alexandro seguía intentando acercarse a su hermano con una mirada feroz. «Que te jodan. No soy mestizo. Soy un alemán orgulloso». El hecho de que su propio hijo rechazara su herencia romana añadió más sal a la herida, ya que Honoria cayó en una profunda depresión. ¿De verdad había descuidado tanto a su hijo que éste no quería saber nada de su linaje? Finalmente, el alboroto entre los dos muchachos atrajo la atención de las demás esposas de Berengar, y Adela y Linde llegaron al lugar con expresiones de asombro. Adela observó con furia el aspecto desaliñado de los dos muchachos e inmediatamente preguntó qué había sucedido. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son así?». Honoria luchó por contener las lágrimas en sus ojos mientras intentaba explicar la situación a las otras esposas de su marido. Se pelearon porque Christopher llamó a Alexandros mestizo. Esto causó confusión en Adela, pues no entendía por qué el hijo de Honoria se comportaba con tanta violencia. Al fin y al cabo, era la verdad. Sin embargo, Linde tenía una vaga idea de lo que pasaba por la cabeza de Alexandros. Lo cierto era que Linde siempre había sido la figura maternal de Alexandros, llegando incluso a llamarlo su precioso bebé, como hacía con todos los hijos de Berengar. De hecho, Honoria rara vez había formado parte de la vida de su hijo y le había dejado toda la responsabilidad de su crianza a Linde. Honoria solo aparecía en la vida del chico ocasionalmente, cuando regresaba de una aventura. Cuando lo hacía, solía traer regalos, pero inmediatamente pasaba el mayor tiempo posible con su esposo. Por eso, en cuanto Linde entró en escena, Alexandros corrió hacia ella y la abrazó con fuerza entre sollozos. «Mami, Christopher está siendo cruel conmigo. Me llamó mestiza». Al ver tal cosa, a Honoria casi se le rompió el corazón. Aunque ella había separado a los niños, su propio hijo no hizo ningún intento de confidencias con ella, sino que llamó a otra mujer mamá mientras lloraba en su regazo. Linde tenía una expresión perpleja mientras intentaba consolar al niño y entregárselo a su madre biológica. «Alexandros, sabes que te quiero como a uno de mis hijos, pero deberías estar con tu verdadera madre ahora mismo. Sabes que Honoria fue quien te trajo al mundo, ¿verdad?». Alexandros miró a Linde con incredulidad antes de posar la mirada en Honoria, que parecía a punto de llorar. Era cierto que él y esa mujer compartían el mismo color de pelo y ojos, pero nunca la había considerado una madre, sino más bien una tía que lo visitaba de vez en cuando. Descubrir que Honoria era su verdadera madre destrozó por completo la perspectiva del niño. A su edad, Alexandros era demasiado inmaduro para aceptar la verdad, así que hundió aún más la cabeza en el pecho de Linde y negó la realidad. «No. Linde es mi mamá». Al oír esto, Honoria no pudo contener las lágrimas y lloró desconsoladamente. No soportaba ver a su propio hijo llamar mamá a otra mujer y huyó del lugar a toda prisa. Linde intentó llamar a la mujer, pero fue inútil. Ya se había ido. «Honoria, espera». Al final, Linde se quedó a cargo de Alexandros y de arreglar las cosas entre él y su hermano. Honoria, por otro lado, huyó a los jardines del palacio, donde lloró como una niña. El único que la acompañaba era su viejo amigo, Heraclio, quien había corrido a su lado al darse cuenta de que algo andaba mal. Capítulo 666. Drama familiar, segunda parte. Berengario estaba ocupado firmando documentos cuando llamaron a su puerta. Se sintió un poco perturbado al oír esto y de inmediato rechazó la idea de entretener a alguien. «Ahora no. Estoy ocupado». Sin embargo, la voz que lo llamó pertenecía a su esposa Linde, y debido a esto, inmediatamente cambió su actitud, especialmente cuando escuchó la preocupación en la voz de la mujer. «Berengar, no me gustaría molestarte cuando estás ocupado, pero esto es muy importante. ¿Te importaría abrir?».
En respuesta, Berengar suspiró antes de levantarse de su asiento y caminar hacia la puerta. Al abrirla, se sorprendió al ver que su esposa sostenía en brazos a un niño que lloraba. Perplejo ante tan extraña escena, Berengar agarró al niño e intentó calmarlo, mientras le preguntaba a Linde qué había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? El niño no dejó de llorar y, en cambio, llenó la túnica de Berengar con sus lágrimas. Linde suspiró profundamente mientras le explicaba lo que acababa de suceder entre sus dos hijos. Al parecer, se peleó con tu hijo, Christopher, quien lo llamó mestizo. Alexandros parece creerse su madre biológica. Entre sollozos, Alexandros murmuró unas palabras que Berengar apenas pudo oír. No es verdad. No soy mestizo. Justo cuando estaba a punto de regañar a su hijo por sus acciones, Linde reveló otra información interesante. Berenguer hizo llorar a su madre. Voy a buscar a Honoria para consolarla. Deberías decirle la verdad a tu hijo. Esa noticia enfureció un poco a Berengar, quien asintió en silencio, indicándole a la bella pelirroja que podía irse. Una vez a solas con su hijo, Berengar lo miró fijamente y le habló con severidad. ¿Qué hiciste exactamente para hacer llorar a tu madre? Una autoridad tan abrumadora hizo que el niño dejara inmediatamente de llorar y mirara a su padre con expresión desafiante. Ella no es mi madre. Linde es mi mami. Al escuchar esta respuesta, Berengar tuvo el impulso de abofetear al niño, pero en lugar de eso se tomó un momento para calmarse con una respiración profunda antes de revelarle la verdad al niño. Claro, Linde es tu mamá, al igual que Adela, Jasmine y Henrietta. Pero sabes que Honoria es tu verdadera madre, ¿verdad? Tienes la suerte de tener 5 mamás, cada una de las cuales te cuida como a su propio hijo. Sin embargo, Honoria es quien te trajo al mundo. Tienes que disculparte con tu madre y arreglar esto. Alexandros miró a su padre con expresión perpleja. Apenas podía comprender lo que su padre le decía. Si Honoria es mi madre, ¿por qué me crió Linde? Berengar suspiró en respuesta, antes de abrir su hielera y sacar una jarra de leche, de la que sirvió un vaso a los dos. Después, le entregó una taza a su hijo, mientras bebía de la suya. Solo después de que él y Alexandro se sintieran más cómodos, Berengar contó su historia. No puedes culpar a tu madre por estar ausente de tu vida. De hecho, es mi culpa. Verás, cuando tu madre era niña, su familia la mantuvo cautiva y nunca le permitieron salir del palacio. Escapó de esa vida a temprana edad e hizo un peligroso viaje hasta Kufstein. Cuidé de tu madre durante un tiempo, y finalmente nos enamoramos. Me hizo prometer que le concedería la libertad para que pudiera explorar el mundo del que sus padres la mantenían oculta. Desde ese día, he hecho todo lo posible por cumplir esa promesa, aunque haya sido a tu costa. En cuanto te tuvo, debí haberme puesto firme y haberla obligado a criarte como una madre responsable. Sin embargo, Linde estaba encantada de asumir ese papel por Honoria, y por eso me sentí tranquila, ignorando las consecuencias que eso tendría para ti. Después de todo, no estuve ahí para ti ni para tus hermanos como debería haber estado. Sin embargo, eso va a cambiar ahora. Como saben, me he tomado los fines de semana libres para pasar tiempo con ustedes y sus hermanos. Me esfuerzo al máximo por formar parte de sus vidas, pero parece que su madre aún no se da cuenta de lo importante que es la familia. Sigue actuando como aquella niña que quería escapar de la jaula en la que la metieron sus padres. Alexandros era demasiado pequeño para comprender bien todo lo que Berengar le decía, pero comprendió la esencia. Así, con lágrimas en los ojos, le preguntó a su padre la pregunta más importante para él. Entonces, ¿soy mestizo? Berengar rió entre dientes mientras secaba las lágrimas de los ojos de su hijo antes de llenar la cabeza del niño con la visión que tenía para él. Así es, eres lo mejor de ambos mundos, mitad germano y mitad romano. Sabes, hace mucho tiempo, mi pueblo era el bárbaro, mientras que los romanos nos miraban desde su gran civilización con un dejo de desdén en los ojos. Alexandros, eres muy importante, más de lo que crees. No te mentiré, tendrás muchos hermanos, Alexandros. Actualmente tienes a Hans y al recién nacido Brandt, cuya madre es Linde. Mientras que yo también tengo 2 hijos con Adela, Christopher y el pequeño Franz. Mis hijos, que provienen de Linde y de la línea de sangre de Adela, lucharán algún día por sucederme. Solo uno será coronado emperador de Alemania. Sin embargo, estás destinado a ser el emperador de Bizancio, una civilización con raíces en el antiguo imperio romano. Tendrás un papel muy importante que desempeñar, trabajar junto a tus hermanos y mantener el equilibrio de poder en este mundo. Eres mi hijo Alexandros, y por eso te haré emperador. Tu madre es una princesa de Roma, y no lo olvides. Así que mantén la frente en alto y abraza tu linaje. De paso, intenta llevarte bien con tu madre. Aunque no lo demuestre a menudo, te quiere profundamente, y tus palabras la hieren. Las lágrimas en los ojos de Alexandros se habían desvanecido hacía tiempo, y en su lugar,
La fascinación por la idea de ser emperador romano la sustituyó. En realidad, el imperio bizantino actual distaba mucho de sus antepasados y era más griego que romano. A pesar de ello, seguían afirmando ser los sucesores de Roma, y eso le bastaba a Berengario. Mientras Berengar consolaba a su hijo, Linde buscaba a Honoria, quien lloraba en los jardines del palacio. Con una sonrisa de suficiencia, la bella pelirroja anunció su presencia. «Pensé que te encontraría aquí. Honoria, háblame». La princesa bizantina tenía lágrimas fluyendo de sus ojos verde menta mientras miraba al intruso con un toque de envidia en su lindo rostro. «Te llamo mami. ¿Tienes idea de lo que se siente que tu propio hijo te rechace?» Linde suspiró profundamente mientras se sentaba junto a Honoria y la abrazaba con fuerza. Aunque Honoria no quería oírlo, Linde sintió que necesitaba una buena patada en el trasero para cambiar su actitud despreocupada. «Bueno, Honoria, no pretendo meterme en tus asuntos, pero ¿quién crees que crió al niño hasta ahora? Has estado recorriendo alta mar en busca de aventuras. Todo este tiempo yo he estado aquí criando a tu hijo. ¿De verdad te sorprende que me vea como su principal figura materna?» Honoria se mordió el labio con disgusto al oír esas palabras. Estaba muy confundida sobre qué hacer para reparar la tensa relación que tenía con su hijo. «Linde, ¿qué hago? ¿Cómo recupero el amor de mi hijo?» Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Linde mientras le daba a la mujer que estaba a su lado un consejo muy necesario. «¿Por qué no te quedas aquí con tus hijos en esta próxima expedición a África? Tienes un hijo tan encantador. Es una verdadera lástima que no pases tiempo con él». Honoria se sorprendió al escuchar que Linde se había enterado de sus planes tan pronto, y de inmediato se preguntó de dónde había sacado la mujer tal información. «¿Cómo?». Antes de que pudiera terminar su frase, Linde la miró con una expresión condescendiente antes de burlarse de la mujer. «Hola, director de inteligencia imperial, no pasa nada por aquí que no sepa». Honoria no sabía cómo rebatir esas palabras. Después de todo, solo había pasado una hora como máximo desde que le informó a Berengar de sus intenciones. Naturalmente, Linde estaba al tanto del viaje que había hecho la tripulación de Honoria y a dónde se dirigían. No solo eso, sino que vio el mapa en el escritorio de Berengar cuando le entregó a Alexandros. Decidió revelar esta última información para intentar animar a la belleza que lloraba a su lado. «De hecho, me enteré justo cuando fui a entregarle a tu hijo a su padre. Vi el mapa en su escritorio y enseguida supe cuáles eran tus planes». Una confesión tan simple hizo reír a Honoria. No sabía por qué. Al ver esto, Linde le acarició el cabello antes de felicitarla. «Te ves mucho más bella cuando sonríes». Honoria no supo por qué, pero pronto sintió que su rostro se acercaba cada vez más a los labios de Linde como si un rayo tractor la hubiera alcanzado. Finalmente, las dos mujeres se besaron apasionadamente en medio de los jardines del palacio. Heraclio fue el único testigo, e inmediatamente puso los ojos en blanco antes de marcharse, regresando a sus aposentos, donde lo esperaba su familia. Parecía que no le preocupaba nada. Después de que terminó el momento íntimo entre las dos mujeres, Linde agarró la mano de Honoria y la condujo de regreso al palacio. «Vamos, es hora de que actúes como una buena madre para tu hijo». Linde no esperó una respuesta y, en cambio, arrastró a Honoria con ella. Estaba decidida a reparar el vínculo entre madre e hijo. Capítulo 667. Buques navales de próxima generación. Berengar suspiró profundamente mientras acercaba a su hijo pequeño, Alexandros, a su madre. Los ojos de la mujer estaban rojos e hinchados. Evidentemente, llevaba un rato llorando por las acciones del niño. Sin embargo, tras una buena reprimenda, Alexandros estaba listo y dispuesto a entablar una relación con su madre biológica. Abrazó a la mujer con torpeza y se disculpó por hacerla llorar, lo cual dibujó una sonrisa en los rostros de Berengar y Linde. «Lo siento, mami. Por favor, no llores». A pesar de sus amables palabras, Honoria no pudo contener las lágrimas en sus ojos verde menta y, en lugar de eso, abrazó a su bebé y se disculpó con él por su propio egoísmo. «Lo siento, Alexandros. Debí haber estado más presente en tu vida. Eso cambia ahora. Prometo ser una madre como Dios manda». Berengar asintió con la cabeza en señal de aprobación antes de unirse. Tomó a su tercera esposa y a su hijo en sus brazos e hizo un voto solemne para ambos. «A partir de ahora prometo pasar más tiempo con ustedes dos como familia». Tal comentario hizo que las lágrimas de Honoria se secaran, y en su lugar, una bonita sonrisa se dibujó en su rostro mientras asentía en silencio. La emotiva escena se interrumpió cuando Yasmín apareció con su hija en brazos. Había dado a luz a una niña que, al igual que su hermano mayor Gassi, tenía rasgos de Berengar y los suyos. La niña se llamaba Sara, y aunque había nacido hacía poco, tenía un brillo curioso en sus ojos ámbar mientras contemplaba la extraña escena que se desarrollaba ante ella. Berengario había visto esa mirada antes, en los ojos de su hijo mayor, cuando aún era un bebé.
En su mente, era señal de hiperinteligencia. Aún así, no lo sabría con certeza hasta que la niña creciera. Corrió hacia su cuarta esposa y su pequeña hija, besando a Sara en la frente antes de abrazar a Yasmín por la cintura. Yasmín sabía que Berengar actuaba con tanta desfachatez porque intentaba desviar su atención de la escena que acababa de ocurrir. No se dejó disuadir fácilmente e inmediatamente preguntó a los presentes sobre lo sucedido. ¿Está todo bien? Escuché llantos, así que vine a ver cómo estaban. Honoria asintió con la cabeza en respuesta con una amplia sonrisa en su rostro, mientras acariciaba el cabello de su hijo. Todo está bien ahora. Yasmín sentía curiosidad por lo sucedido, pero tenía otras cosas en la cabeza. Al final, dejó las cosas como estaban. Si todo ya se había resuelto, no le correspondía interferir. Una sonrisa seductora se dibujó en los labios de la mujer mientras bromeaba con su marido antes de marcharse. Oh, Berengar, estaba a punto de darle de comer a Sara. Si me sobra algo, puedes reclamarlo. Berengario se interesó de inmediato en seguir a la mujer, pero decidió no hacerlo al darse cuenta de que acababa de arreglar las cosas entre Honoria y su hijo. Con un profundo suspiro, negó con la cabeza antes de rechazar la oferta. Me temo que tengo otros asuntos que atender. Una expresión de decepción apareció en el rostro de la belleza morisca mientras asentía con la cabeza en señal de derrota. Veo. Tras decir esto, se marchó del lugar donde alimentaba a su hija recién nacida. Berengar, por su parte, pasó el resto de la tarde descansando del trabajo y pasando tiempo con Honoria y Alexandros. El niño nunca había experimentado un ambiente tan despreocupado con sus padres, y estaba increíblemente emocionado. Después de todo lo dicho y hecho, Berengario se retiró a su oficina, donde redactó los diseños de 2 nuevos buques. Si su ejército pronto entraría en la era de la gran guerra de su vida pasada, entonces también necesitaba mejorar su armada. Berengario sabía que le llevaría al menos un año de consultas con sus mejores ingenieros navales perfeccionar los diseños que tenía en mente. Una fragata acorazada era una cosa, después de todo, no era más que un velero acorazado. Sin embargo, la creación de enormes buques de guerra era algo completamente distinto. Berengar no era ingeniero naval. En cambio, provenía de una formación en ingeniería civil con una especialización en ingeniería mecánica. Había estudiado algunos barcos de la biblioteca de la Academia Naval de los Estados Unidos cuando visitaba a un viejo conocido, pero no podía diseñar un acorazado perfectamente funcional simplemente de memoria. Sin embargo, tenía en mente las bases de los diseños, y con las capacidades de sus ingenieros navales, como el viejo carpintero de Rivera Evio, que había aprendido los principios de la ingeniería mecánica de la tutela de Berengar y de aquellos bajo su mando. Fue posible en los siguientes 5 años contar con una pequeña flota de acorazados apoyada por cruceros de batalla y cruceros ligeros. El diseño por excelencia que permitiría el funcionamiento de estos grandes buques fue la invención de la turbina de vapor. Hasta entonces, Berengar había utilizado máquinas de vapor tradicionales de expansión múltiple para impulsar su flota. Sin embargo, eso cambiaría. La turbina de vapor era exactamente lo que parecía. Era una máquina de turbina impulsada por vapor. Berengar quería un acorazado que dominara los mares mucho después de su muerte. Para ello, pensó en un solo barco. El Super-Dreadnought clase Bayern fue un acorazado creado por el Imperio Alemán en su vida pasada, durante la Primera Guerra Mundial. Como Berengar no tendría que preocuparse por submarinos ni aviones durante su vida, no se molestó en optar por un acorazado más avanzado como el Bismarck. En esta vida, el Dreadnought clase Bayern sería conocido como el acorazado clase Linde. Era un buque gigantesco de 180 metros de eslora, 30 metros de manga y 9,39 metros de calado. 3 motores de turbina de vapor, 3 hélices y 14 calderas acotubulares lo impulsaban. Alcanzaba una velocidad de 21 nudos y un alcance de 5.000 millas náuticas. Su armamento consistía en 8 cañones navales SKL/45 de 38 centímetros, 15 pulgadas, 16 cañones SKL/45 de 15 centímetros, 5,9 pulgadas, 2 cañones SKL/45 de 8,8 centímetros, 3,5 pulgadas, y 5 tubos lanzatorpedos individuales de 60 centímetros, 24 pulgadas. Tenía 350 milímetros de blindaje en la cintura, 400 milímetros en la torre de mando, 100 milímetros en la cubierta y 350 milímetros en las torretas. Una de estas naves requería 1.271 hombres para operar. Un gigante como él dominaría el mar durante décadas. Para apoyar a estos enormes acorazados, Berengar planeó una clase de cruceros de batalla, a los que denominó cruceros de batalla clase Henrietta. Estos se basarían en el crucero de batalla clase York, un ejemplar incompleto de la vida anterior de Berengar. Estos buques se diseñaron en 1916, pero nunca se terminaron. Los cruceros de batalla clase Henrietta tendrían una eslora de 227,8 metros,
una manga de 30,4 metros y un calado de 9,3 metros estarían propulsados por 4 turbinas de vapor y 4 hélices, con el apoyo de 32 calderas. Alcanzarían una velocidad de 27,3 nudos y una autonomía de 5.500 millas náuticas. El armamento del buque consistía en 8 cañones navales SKL/45 de 38 centímetros, 15 pulgadas, 12 cañones navales SKL/45 de 15 centímetros, 5,9 pulgadas, 8 cañones navales SKL/45 de 8,8 centímetros, 3,5 pulgadas, y 3 tubos lanzatorpedos de 60 centímetros, 24 pulgadas. El blindaje del buque era de 300 milímetros en el cinturón principal, 80 milímetros en la cubierta, 270 milímetros en las torretas y 150 milímetros en la batería secundaria. La tercera y última clase de buques que Berengario había planeado para su nueva era de dominio naval era un nuevo crucero ligero conocido como el crucero clase Adela. Este buque se basaba en los cruceros clase Königsberg utilizados por la Armada Imperial Alemana durante la Gran Guerra de la época de Berengario. El buque tenía 151,40 metros de eslora, 14,20 metros de manga y 5,96 metros de puntal. Estaba propulsado por 2 turbinas de vapor, 2 hélices de hélice y 12 calderas acotubulares. Alcanzaba una velocidad de 27,5 nudos y una autonomía de 4.850 millas náuticas. El buque propuesto estaba armado con 8 cañones SKL/45 de 15 centímetros, 5,9 pulgadas, 3 cañones SKL/45 de 8,8 centímetros, 3,5 pulgadas, 4 tubos lanzatorpedos de 50 centímetros, 19,7 pulgadas y 200 minas. El blindaje del buque es de 60 milímetros en la cubierta y 60 milímetros en la cintura. Berengario pretendía que estos 3 barcos entraran en producción en un par de años como máximo. No esperaba que reemplazaran por completo su flota actual de acorazados hasta dentro de 5 años. Al fin y al cabo, contaba con numerosos astilleros en todo su imperio, y su capacidad de producción de naves aumentaba cada año. Por supuesto, Berenguer no esperaba luchar contra submarinos ni aviones durante su vida. Por ello, no había elegido diseños más avanzados como el acorazado de clase Bismarck, repleto de cañones antiaéreos. En cambio, esperaba que estos buques mantuvieran el dominio naval alemán durante el resto de su vida. El joven Kaiser no tenía forma de saber que otra persona había reencarnado en este mundo al otro lado del planeta y estaba formando el imperio japonés mientras reflexionaba sobre ello. Nunca pudo imaginar que se encontraría con una flota igual a la suya en los próximos años. Cuando ese momento ocurriera, sin duda desencadenaría una carrera armamentista naval entre los dos poderosos imperios. Capítulo 668. El ascenso de una emperatriz. Tras aplastar a las fuerzas enemigas en Naniwa y decapitar al general rebelde Chimazu Takatame en batalla, Itami Ryō regresó a su capital en Eyankai griega. Aunque había una rebelión en curso en todo su reino, las brutales muertes del clan Chimazu habían obligado a quienes se atrevieron a rebelarse contra su gobierno a reconsiderar sus acciones. Por ahora, Itami había ganado tiempo suficiente para comenzar a incorporar nuevas armas a sus fuerzas. Itami sabía que no podía producir cantidades masivas de rifles muratas y maquinaria moderna, y por eso se había esforzado para crear las primeras máquinas de vapor de la historia de este mundo. O eso creía. No tenía forma de saber que un viejo conocido suyo de su vida pasada había reencarnado en este mundo antes que ella y ya había producido dicha tecnología años antes. Itami necesitaba mejores armas, y con urgencia. Por ello, instaló las primeras máquinas de vapor, junto con la maquinaria avanzada que había previsto utilizar en la armería Eyankai griega, priorizando la producción en masa de armas modernas por encima de todo. No podía permitirse el lujo de centrarse en el desarrollo cultural, a diferencia de su homóloga alemana. Finalmente, tras un esfuerzo considerable, se fabricó el primer fusil Murata. Este fusil monotiro de cerrojo estaba recamarado para el cartucho Murata de pólvora negra 11 x 60 mmr. Itami, por supuesto, cambió el nombre del arma y el calibre a fusil Itami y cartucho 11 x 60 mmr Itami. Sonrió con picardía mientras cerraba el arma e inspeccionaba la recámara. Sus trabajadores se habían esforzado al máximo para fabricar un rifle funcional, y tras meses de esfuerzo, finalmente lo habían terminado. Era un prototipo y aún no se había probado, pero Itami estaba convencida de que no haría falta mucho más ajuste para equipar a sus tropas con estas armas en masa. Un brillo asesino se reflejaba en sus ojos rojo sangre mientras expresaba sus ambiciones en voz alta. Con este rifle gobernaré el mundo. No quiso decir literalmente que conquistaría el mundo entero, sino que Japón se convertiría en la potencia global dominante, algo que no logró en su vida pasada. Le tomó unos instantes romper con su estado de iluminación, y tras hacerlo, no dudó en dar órdenes al hombre que estaba a su lado. Quiero que prueben este rifle ya. Veámoslo con mis propios ojos. El hombre se puso en guardia de inmediato y ordenó a unos cuantos asigarus cercanos que probaran el arma en el campo de pruebas preparado fuera de la armería.
Unos soldados sacaron a rastras a un prisionero de guerra que había sido capturado en una reciente escaramuza con un clan daimyo rival. El hombre era un samurái de pleno derecho y normalmente gozaría de ciertos derechos. Sin embargo, para Itami, quien aspiraba a inaugurar una nueva era de poder imperial bajo su reinado, era lógico que su rifle se probara contra los nobles guerreros del antiguo orden. El hombre vestía su armadura completa para esta demostración, y fue atado, amordazado y con los ojos vendados, mientras los soldados de Itami lo ataban a un poste en el patio. Tras colocar al prisionero en su posición, una Shigaru usó el arma como le había indicado el shogun, cargando un cartucho en la recámara antes de cerrar el cerrojo. Tras cargar el arma correctamente, apuntó con la mira de hierro y la alineó antes de apretar el gatillo. Un estruendo atronador resonó en el aire cuando la bala de 11 milímetros voló a distancia y se clavó en el pecho del objetivo, atravesando su Tosei Gusoku y penetrando su corazón. Al ver el rifle en acción, una cruel sonrisa se dibujó en los hermosos labios rosados de Itami al declarar su victoria en ese instante. «Jaja, éxito. La victoria será mía». Sin embargo, su celebración se vio interrumpida cuando un hombre se acercó a ella acompañado de varios guardias. Este hombre era el emperador de Japón. Por el momento, técnicamente era el jefe de Estado. Incluso si Itami era el verdadero poder del país. El emperador frunció el ceño mientras regañaba a Itami por algo que había hecho unas horas antes. «Itami-kun, me enteré de que le diste una bofetada a mi hijo. Explícame tus acciones ahora mismo». Itami odiaba que el emperador se refiriera a ella con el honorífico kun, como si fuera su subordinada. ¿Acaso no se daba cuenta de que ella era quien tenía el control? El hecho de que el hombre se hubiera esforzado por encontrarla e insultarla delante de sus soldados enfureció profundamente a la joven. Por eso, inmediatamente reprendió al emperador de la manera más grosera. «Yamato-san, tu hijo estaba siendo una molestia. Yo solo lo castigué en tu lugar. Deberías saber que no debes cuestionar mi autoridad. Si hubieras hecho tu trabajo y hubieras mantenido a raya a ese ingenuo, no tendría que alzarle la mano. La próxima vez que ese imbécil me levante la voz, le cortaré la lengua». Una respuesta tan brutal solo indignó aún más al emperador. A sus ojos, Itami no era más que una niña que jugaba a ser shogun. Algún día, derrocaría su tiranía y reclamaría la gloria de la familia imperial. Itami tenía aproximadamente 19 años en ese momento, y a pesar de ello, ostentaba un poder inimaginable. Habían pasado 5 años desde que reencarnó en este mundo, y 4 desde que empuñó la espada como la diosa de la guerra. Recientemente había obtenido el título de shogun, y a pesar de ello, muchos de sus antiguos vasallos estaban ahora en abierta rebelión. Esto, en sí mismo, era problemático. Sin embargo, también tenía que vigilar de cerca a la familia imperial, lo cual era emocionalmente agotador, como mínimo. La mujer se frotó las sienes de inmediato mientras lidiaba con su creciente migraña. Por supuesto, la voz estridente del emperador al darse cuenta de lo que Itami había hecho en este campo de pruebas la exasperó aún más. «Itami-kun, ¿qué has hecho? ¿Hay alguna razón para que este hombre haya sido ejecutado? Explícate ahora mismo». Itami era, en general, una persona lógica y racional. Sabía que si eliminaba a la familia imperial mientras el resto del país se rebelaba abiertamente contra su gobierno, lo único que lograría sería unir a los daimyo en su contra. Sin embargo, por alguna razón, los estridentes gritos del emperador habían hecho que la joven perdiera los estribos. En un impulso de instinto animal, Itami respondió con una patada en el estómago del emperador, que lo obligó a arrodillarse. En respuesta a las acciones de Itami, los guardaespaldas del emperador desenvainaron sus espadas y la atacaron. Sin embargo, Itami fue un segundo más rápida que ellos y desenvainó su espada con tal precisión que decapitó a un guardia antes de que pudiera reaccionar. El emperador observó con horror cómo uno de los pocos hombres leales a él era decapitado en el acto. En un abrir y cerrar de ojos, Itami ya estaba atacando a su siguiente objetivo. Rápidamente lo obligó a retroceder, donde su espada se enganchó con la de su enemigo. Mientras los dos combatientes se enzarzaban en una lucha armada, Itami lo pateó contra la pared. Inmediatamente, ella acortó la distancia y desató su tanto con la mano libre, clavándoselo en el cuello. La vida se desvaneció de los ojos del guardaespaldas mientras miraba con incredulidad a la cruel mujer que tan fácilmente le había arrebatado la vida. Tras matar a los dos samuráis con facilidad, Itami se acercó al tembloroso emperador e hizo una declaración pública. Su familia ha gobernado como emperadores de Japón durante demasiado tiempo. Hoy, su dinastía llega a su fin, y en su lugar surgirá una nueva dinastía imperial. Tras decir esto, Itami blandió su espada y decapitó al emperador en el acto. Quienes presenciaron el suceso lo miraron con incredulidad, con las mandíbulas prácticamente hasta el suelo. Tras matar al emperador de Japón, Itami ordenó a sus tropas asaltar el palacio imperial. La dinastía Yamato termina hoy. Acaba con la familia imperial y con cualquiera que esté remotamente relacionado con ella.
Yo, Itami Ryo, me declaro emperatriz de Japón. Todos los que rechacen mi mandato morirán bajo mi espada. Los soldados leales a Itami desataron inmediatamente sus espadas y obedecieron. En cuestión de horas, la familia Yamato fue desarraigada y aniquilada. La noticia de las acciones de Itami y su declaración se extendió por todo el país. Al destruir a la familia imperial y proclamarse emperatriz de Japón, Itami se había granjeado muchos enemigos. Quienes antes dudaban de su gobierno se apresuraron a volverse contra ella. A pesar de esto, Itami no se preocupó en lo más mínimo. En 3 meses, sus ejércitos estarían armados con rifles de cerrojo de un solo tiro, y para entonces ninguna fuerza en este mundo podría competir con su poderío militar. La era de los samuráis y los shogunes había terminado. En la Tierra del Sol Naciente, una nueva emperatriz había ascendido al poder. A partir de ese día, la nueva emperatriz sería la autoridad suprema del incipiente imperio japonés. Capítulo 669. Ambiciones imperiales. Itami estaba sentada desnuda en su fuente termal personal. Sus grandes pechos, que solían estar ocultos, ahora colgaban libremente mientras se lavaba el sudor y la suciedad del cuerpo. Había pasado un mes desde que asesinó a la familia imperial, y todo salió tal como lo había previsto. Los daimios que dudaban a quien apoyar se habían unido a los rebeldes. De todos los principales clanes daimyo de Japón, solo unos pocos acogieron a Itami como emperatriz. Quienes lo hicieron eran fervientemente leales a la diosa de la guerra y creían que era imposible derrotarla. Itami contempló su hermoso reflejo en el estanque de agua humeante mientras pensaba en todo lo ocurrido desde su renacimiento en este mundo. En su vida pasada, sirvió en el ejército de los Estados Unidos como oficial de ingeniería durante varios años. De hecho, incluso fue enviada a la tierra de sus antepasados, donde vivió una vida pacífica y placentera. Sin embargo, antes de que pudiera cumplir 30 años, un acosador la asesinó. El hombre en cuestión estaba celoso de que ella hubiera desarrollado una relación con un oficial de alto rango. Tras fallecer, despertó en este mundo en el cuerpo de una joven de 14 años, la única sucesora de un clan samurái en decadencia. Durante su primer año en este mundo, Itami utilizó sus conocimientos de prácticas agrícolas básicas y técnicas industriales para aumentar la riqueza y el poder de su clan. A diferencia de Berengar, Itami, antes de su reencarnación, no era un necio enfermizo, sino que fue entrenado desde su nacimiento para convertirse en el amo del clan Itami. No fue hasta los 15 años cuando las fuerzas del Shogun llegaron para reclamar las riquezas del clan Itami. En la batalla subsiguiente, su padre fue asesinado, y ella se vio obligada a empuñar la espada para defender las tierras de su familia. Al introducir simples mosquetes, Itami repelió las fuerzas del Shogun y declaró una rebelión abierta contra el shogunato Ashikaga. Al igual que Berengar, gran parte de su vida desde que reencarnó en este mundo estuvo llena de conflictos. Sin embargo, eso no significó que no se tomara el tiempo para desarrollar su territorio. Cada región que conquistó, se aseguró de que alcanzara la cúspide de una sociedad preindustrial, y varias de las principales ciudades bajo su dominio ya habían alcanzado un estado industrializado temprano, con máquinas de vapor y pequeñas fábricas en marcha. Aún así, iba a la saga de Alemania. Sin que ella lo supiera, una vieja amiga de su vida pasada había reencarnado en este mundo unos años antes que ella y había pasado por una situación similar al otro lado del planeta. Mientras Itami apenas estaba produciendo las armas de principios de la era Meiji, Berengar pronto entraría en la era de la Gran Guerra. Por supuesto, Itami no tenía forma de saber qué estaba pasando en Alemania. Sin embargo, mientras se sumergía en las aguas termales, pensó en alguien de su vida pasada. En su encarnación anterior, tuvo que lidiar con un Julian emocionalmente distante. Más tarde se enteró de las circunstancias del joven, tras ser asesinado en Afganistán, y se compadeció de sí misma por no haberle contactado mientras aún vivía. Debido al trauma infantil de Julian, le costaba mucho crear vínculos emocionales con la gente. Por eso no consideraba a nadie un verdadero amigo. En su mente, solo tenía conocidos. Sin embargo, Itami pensaba diferente. Pasaban tanto tiempo juntos que debían ser amigos. Recordó haber llorado desconsoladamente cuando supo que el insensato se había dejado matar en los últimos días de la guerra. Si hubiera sobrevivido un mes más, habría podido salir de Afganistán y vivir en paz. Con su talento, habría llegado a ser alguien. Incluso ahora, pensar en algo así hacía que los ojos rojos como la sangre de Itami se llenaran de lágrimas, lo cual la impactó. No sabía por qué de repente pensaba en ese imbécil, pero últimamente pensaba cada vez más en ese estúpido bastardo. Si por casualidad Julian hubiera reencarnado en este mundo, nunca lo dejaría solo. Después de todo lo que le hizo pasar en su vida pasada, Itami se aseguraría de que su vida fuera un infierno. Tras pensarlo, Itami rió como una colegiala. ¿Era así como se trataba a un viejo amigo? Sin duda, merecía ser acosado por romperle el corazón. Como decía el viejo dicho, no hay furia como la de una mujer despreciada. Dudaba mucho que Julian reencarnara en este mundo,
pero si lo hacía, lo perseguiría hasta el fin del mundo. Si Itami hubiera sabido que el objeto de su disputa no solo se había reencarnado antes que ella, sino que se había convertido en emperador de Alemania con un harén de 5 hermosas mujeres, probablemente se habría arrancado el corazón. Le costaba mucho encontrar un hombre competente para casarse, y ese bastardo tenía 4 esposas y una amante. ¿Dónde estaba la justicia en el mundo? Claro que a Itami ni se le ocurriría pensar que esto fuera posible. Durante todo el tiempo que lo conoció, Julian fue un idiota, y sospechaba que había muerto virgen. Jamás creería que se había convertido en un verdadero mujeriego en esta nueva vida. Si alguien le dijera algo así, se reiría como si fuera la mayor broma del mundo. Tras reflexionar un rato, Itami salió de las aguas termales. Tenía mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Itami se vistió rápidamente con un kimono antes de recorrer los confines del palacio con paso seguro. Los sirvientes del palacio no se atrevieron a fijar la mirada en la seductora apariencia de la emperatriz por temor a que les quitara la cabeza en represalia. Itami finalmente llegó a sus aposentos, donde se sentó ante su escritorio y extendió un mapa con una botella de sake en las manos. Dio un gran trago a la bebida alcohólica antes de desviar la mirada hacia el contenido del mapa. Era un mapa de Asia que exhibía con orgullo sus ambiciones imperiales. Al igual que el imperio japonés en su vida pasada, las ambiciones imperiales de Itami no eran pequeñas. El primer objetivo en su lista de regiones era Hokkaido. Tras lidiar con la rebelión contra su dominio en Japón continental, planeó apoderarse de la isla más septentrional de Japón. Desde allí, se dirigiría al reino de Ryukyu y lo conquistaría. Tras establecer una base en Okinawa, zarparía hacia Corea y demostraría el dominio de su ejército en la península. Sin embargo, aquí terminaban las ambiciones imperialistas de Itami en el noreste asiático. A pesar de lo que pudiera pensarse, no deseaba invadir China. La mala sangre que existía entre su pueblo y los chinos no se repetiría en este mundo. Esto no se debía a la bondad de la joven, sino más bien a un reconocimiento solemne de que no podría tomar China ni aunque lo intentara. Si realmente se dedicaba a invadir la dinastía Min, ésta se convertiría en su Afganistán. El territorio era demasiado vasto y la población demasiado numerosa para que pudiera enfrentarse adecuadamente. Debido a esto, las regiones que una vez reclamó China en su vida pasada quedaron fuera de sus ambiciones imperiales, y en su lugar se expandiría desde Corea hasta el sudeste asiático, conquistando las tierras que en su vida anterior conocía como Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Malasia, Indonesia y finalmente Australasia. Si pasó su adolescencia uniendo a Japón bajo su bandera, sus 20 años serían una época de expansión global. Por supuesto, no sabía que Berengar también planeaba algún día apoderarse de la región de Australasia. Si el destino era cruel, ambos se encontrarían en la región y lucharían por la supremacía. Itami sabía que si sus futuras conquistas salían según lo planeado, el imperio japonés se convertiría en el amo supremo del Pacífico. Quizás incluso se extendería hasta la costa oeste de Norteamérica y colonizaría las tierras para los japoneses. Con un imperio tan vasto bajo su control, creía que nadie jamás podría competir con su poder. Así, tenía una sonrisa diabólica en su rostro mientras miraba el mapa de su futuro imperio y hablaba en un tono suave. Pronto todo será mío. La joven emperatriz desconocía que su homóloga alemana ya había unido las regiones germanoparlantes en un solo imperio y había iniciado la expansión colonial en América. Berengario iba un paso por delante de Itami en el juego de la hegemonía global. Para cuando ambos monarcas se conocieran mutuamente, sus imperios se extenderían extensamente. Capítulo 670. Una vida difícil fuera del imperio. Mientras Berengar se centraba en expandir la industria de su imperio y asegurar sus fronteras, Itami había comenzado a planificar la modernización de su recién formado ejército imperial japonés. Pronto, la mujer lanzaría un ataque contra los rebeldes y decapitaría a la hidra de múltiples cabezas que la constituían. Sin embargo, estos no fueron los únicos acontecimientos importantes que ocurrieron en el mundo. El sultanato de Al-Ándalus había invadido Marruecos, y mientras Hassan se encontraba en el campo, representando el papel de conquistador, las fuerzas alemanas ejercían el control sobre Iberia, impidiendo que los pueblos español y portugués se rebelaran. Sin embargo, la guerra no fue el único acontecimiento importante que azotó el mundo occidental. Como resultado de las sanciones de la Liga Católica contra el Imperio Alemán, la pobreza, el hambre y la peste comenzaron a extenderse por el mundo católico. Esto no solo afectó a los campesinos, sino también a la nobleza. Millones de jóvenes francesas inundaron la frontera alemana en busca de asilo y matrimonio con hombres alemanes. Ya no les importaba ser la segunda, tercera, cuarta o quinta esposa, con tal de escapar del cruel destino que les aguardaba en su patria. No solo Francia afrontaba este problema. En el vecino reino de Hungría, la situación no era favorable para la gente común. Incluso la nobleza sufrió las consecuencias catastróficas del embargo comercial que los reinos católicos habían impuesto al poderoso imperio alemán.
Muchos de los productos básicos de Europa para su supervivencia ya no entraban en los reinos católicos. Uno de estos productos eran los medicamentos. Durante los últimos 8 años desde que Berengar llegó por primera vez a este mundo, la industria médica del Imperio Alemán había crecido sustancialmente, apoyada por las plantas de fabricación de productos químicos. Muchas formas modernas de medicina, como la crema antibiótica y la penicilina, eran productos de los que ahora dependían las personas de toda Europa para su supervivencia. El Imperio Alemán tenía una política comercial sencilla. Todo lo que producían en exceso lo vendían a los reinos vecinos a un precio razonable. Sin embargo, con la Liga Católica imponiendo numerosas sanciones al Reich, estos productos dejaron de entrar en los reinos vecinos, lo que provocó el sufrimiento de la población. Un joven noble húngaro llamado Vasily Víctor se encontraba junto a la tumba de su hermana menor. El funeral de la joven acababa de terminar, y aún así él seguía allí. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras repetía las palabras. Lo lamento. Este joven provenía de una familia adinerada, y a pesar de toda la fortuna que habían acumulado a lo largo de los siglos, no fue suficiente para salvar la vida de su hermana. Si Hungría hubiera mantenido el comercio con el vecino imperio alemán, podría haber comprado los medicamentos que necesitaba para tratar la enfermedad de su hermana. Desafortunadamente, el rey había embargado todos los bienes del Reich. Se había desarrollado un mercado negro apoyado por contrabandistas alemanes que transportaban contrabando a través de sus fronteras hacia los reinos vecinos. Sin embargo, incluso entonces, la medicina tenía una gran demanda y era casi imposible conseguirla sin tener vínculos con las corporaciones farmacéuticas alemanas. No solo la enfermedad se había extendido por el país, sino también la hambruna. En años anteriores, los nobles del Reino de Hungría habían importado fertilizantes artificiales del Reich. Este producto contribuía al crecimiento de sus cultivos. Sin él, las cosechas se habían visto afectadas tanto en cantidad como en calidad. Si no fuera por la Iglesia Católica y su obsesión por derrocar al Imperio Alemán, el Reino de Hungría prosperaría ahora mismo. Víctor y su familia eran solo una de las muchas casas nobles que habían sufrido enormemente bajo las sanciones, y sabía que los demás reinos católicos también atravesaban penurias similares. Si tan solo pudiera convencer a su padre de enviar a su hermana pequeña al Reich en busca de un matrimonio político, ella aún estaría viva. Desafortunadamente, el odio hacia la reforma alemana calaba hondo en las venas de los católicos, y sus miembros más devotos preferían morir antes que enviar a sus hijas como esposas a los alemanes. No cometería el mismo error con su hermana menor, quien aún vivía. Ahora que su padre estaba en una cruzada, Víctor era el jefe interino de su casa, y tenía la intención de enviar a su hermana menor a las fronteras del Reich para asegurar que pudiera vivir feliz y en paz en el Imperio Alemán. Tras enjugarse las lágrimas, Víctor hizo una promesa solemne a su hermana, ahora fallecida. Te prometo que no dejaré que Noemí te siga a una tumba prematura. Tras decir esto, Víctor partió y regresó a la finca familiar, donde encontró a su hermana pequeña, Noemí, sentada sola a su lado. El resto de la familia lloraba la muerte de su hermana mayor, y solo un peluche que su hermano había comprado en Alemania años atrás le hacía compañía. A pesar de tener 13 años, Noemí amaba al conejo de peluche más que a nada en el mundo y lo arrastraba consigo a todas partes. Víctor se acercó a su hermana pequeña y le acarició el cabello castaño rojizo antes de comentar la situación. Noemí, lo que le pasó a tu hermana fue una tragedia. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte. Usaré mis contactos para ayudarte a emigrar al Reich, donde te encontraré un marido adecuado. Vivirás en paz y con lujo, como tu hermana merece. La niña tenía una expresión vacía mientras miraba a lo lejos, sin fijarse en nada en particular. Había oído lo que dijo su hermano, pero no reaccionó más que cuestionar sus palabras. ¿Y qué pasa con papá? Ambos sabían que su padre despreciaba el imperio alemán y a todos sus habitantes. Jamás aceptaría vender a su hija a un noble alemán para que pudiera vivir una vida de lujo. Sin embargo, tras presenciar la muerte de su otra hermana, Víctor se negó a permitir que la joven siguiera el mismo camino. No le quedaba nada en Hungría. Mientras el reino se mantuviera opuesto al Reich, jamás prosperaría. Esa era la sincera convicción del joven noble. Con una sonrisa amarga, Víctor acarició el cabello de su hermana antes de asegurarle que todo estaba bien. Deja que yo me preocupe, padre. Estoy seguro de que te espera una vida feliz en el Reich. ¿Sabías que tu hermano ha visitado Graz? Comparada con Budapest, es como una ciudad forjada en el cielo. No he visto semejante riqueza y opulencia. La gente común vive mejor allí que gran parte de nuestra nobleza. Abundan los alimentos, hay medicinas disponibles y cuentan con un magnífico medio de transporte llamado tren, que permite viajar rápidamente entre las principales ciudades de Austria. Desde mi última visita, he oído que el ferrocarril por el que circulan estos trenes se ha extendido también a Baviera, Sajonia y Prusia. A pesar de su relato sobre su visita a Austria, la joven permaneció impasible. Simplemente asintió en silencio.
Perder a su hermana mayor fue un golpe tremendo para su frágil mente, y estaba lidiando con el dolor. Tras unos momentos de reflexión, finalmente miró a su hermano y le planteó la pregunta que tenía en mente. ¿Y tú, Víctor? ¿Vendrás conmigo a Alemania? El joven contuvo las lágrimas al oír esta pregunta. Deseaba con todas sus fuerzas acompañar a la chica, pero solo pudo negar con la cabeza. Desafortunadamente, me necesitan aquí. Además, las leyes de inmigración alemanas son estrictas. No creo que pueda residir permanentemente en el imperio. Sin embargo, tendrá una escolta adecuada y cuidadores que la cuidarán y, lo más importante, le buscarán la pareja adecuada en mi nombre. En respuesta, la joven abrazó a su hermano con fuerza. Permaneció en silencio, pero sus ojos hablaron por ella. Agradecía que él corriera ese riesgo para que ella pudiera vivir mejor. La situación en Hungría solo empeoraría si continuaban los embargos comerciales. En poco tiempo, incluso podrían llevar a su adinerada familia a la indigencia. No era raro que las familias de la nobleza católica lo perdieran todo en estos tiempos difíciles. Desafortunadamente, Víctor no pudo seguir a su hermana al imperio alemán. Tuvo que permanecer en las tierras de su familia y hacer todo lo posible por mantenerlas a flote. Mientras su padre estaba de cruzada en Tierra Santa, él se preparaba para la inminente guerra contra el imperio alemán, plenamente consciente de que se vería obligado a entrar en batalla. Ganaran o perdieran en Tierra Santa, los ejércitos cruzados dirigirían inmediatamente su atención a Alemania, y tras presenciar las maravillas tecnológicas del Reich, Víctor estaba seguro de que la Liga Católica sería derrotada. Solo podía suspirar y lamentarse por su suerte en la vida, mientras acompañaba a su hermana durante estos tiempos difíciles. Capítulo 671. El general triunfante regresa a casa. Adelbrand pisó la patria por primera vez en mucho tiempo. Tras años de servicio en Iberia, el Kaiser le había ordenado regresar al Reich. El motivo oficial de esta visita era informarle personalmente de los últimos acontecimientos en Iberia. Por supuesto, Adelbrand sospechaba que Berengario simplemente quería presumir de todo lo que había logrado en los últimos años. Aunque Adelbrand había oído hablar del proyecto ferroviario nacional y del uso de trenes, le asombró verlos en persona. Apenas podía imaginar lo diferente que era Trieste ahora, desde el momento en que partió hacia Iberia años atrás. A diferencia del resto de los ciudadanos alemanes, Adelbrand tenía la tez bronceada por los años bajo el sol andaluz. De no ser por su cabello dorado, probablemente los alemanes lo considerarían un extranjero. Por suerte para él, Berengario había enviado un tren militar para su traslado a la capital, Kufstein. Mientras el tren pasaba a gran velocidad, Adelbrand presenció la compleja agricultura mecanizada que persistía en el paisaje austriaco. El tren se detuvo en varias estaciones a lo largo del recorrido, y Adelbrand pudo observar cómo las ciudades austriacas, antes feudales, se habían convertido en potencias industriales. Cada ciudad estaba cuidadosamente diseñada con sectores dedicados a la industria. La mezcla de estilos arquitectónicos reflejaba la abrumadora prosperidad que atravesaba el imperio alemán. Apenas llevaba unos años ausente, ejerciendo como comandante supremo del teatro ibérico, y sin embargo, la patria había cambiado muchísimo durante ese tiempo. Finalmente, el tren llegó a Kufstein, donde Adelbrand contempló con asombro la capital del imperio. Lo que antaño era un pequeño pueblo agrícola era ahora una metrópolis próspera. Las calles adoquinadas estaban limpias, y la gente caminaba por la ciudad con un estilo semimoderno, sentados en bancos y disfrutando de café y galletas. Había sectores dedicados al entretenimiento en la ciudad, con un gran estadio en construcción para albergar eventos deportivos destacados, como artes marciales mixtas, boxeo, kickboxing, lucha libre, lucha de sumisión, etc. Sin embargo, estos no eran los únicos deportes que se habían popularizado en Alemania, sino también la halterofilia, la natación, el atletismo y otras competiciones centradas en la fuerza y la agilidad. Además del estadio deportivo, había otras áreas de entretenimiento, como bares, galerías de arte, salas de conciertos, teatros y muchas otras actividades para participar. Fuera del distrito de entretenimiento estaba el distrito comercial, donde existían pequeñas tiendas y grandes centros comerciales para vender sus productos a todos los habitantes de la ciudad. Los agricultores transportaban sus productos frescos en carretas y los vendían a grandes supermercados, que no solo ofrecían alimentos frescos, sino también conservas y encurtidos. Todo lo que se pudiera desear se vendía en el distrito comercial, y el comercio procedente de regiones tan lejanas como la India llegaba hasta Kufstein. El lugar donde Adelbrand tendría que reunirse con el Kaiser era, de hecho, un lugar público. En lugar de visitar el distrito del palacio, donde residían Berengario y los jefes del gobierno alemán, un grupo de soldados escoltó a Adelbrand hasta un gran bar en el centro del distrito de ocio. Tras acercarse a la zona, estos hombres informaron al mariscal de campo que, de ahí en adelante, estaría solo. Este bar servía cerveza, vino y licores destilados, y también contaba con su propio equipo de chefs dedicados a servir comida a sus clientes. Era un lugar popular para los habitantes de la ciudad,
donde tanto la gente común como la nobleza podían reunirse y charlar sobre acontecimientos recientes. Cuando Adelbrand entró en el bar, vio a Berengar sentado solo, vestido con un atuendo bastante sencillo. Berengar no vestía sus habituales galas imperiales, sino una camisa de seda blanca con las mangas remangadas y el cuello suelto. Por lo demás, Berengar vestía un pantalón gris de vestir y zapatos negros tipo Oxford de cuero. Lucía un elegante reloj de pulsera, evidentemente de oro blanco, y por primera vez en mucho tiempo, no llevaba el parche que normalmente ocultaba su herida. En lugar de llevar su característico cabello engominado hacia atrás, Berengario había peinado sus dorados mechones con raya al lado. A primera vista, no parecía el emperador alemán. Por ello, la multitud lo dejó tranquilo. En cambio, se sentó solo y bebió de una jarra de cerveza. Cuando el Kaiser se dio cuenta de que su mariscal de campo se acercaba, le hizo una señal a Adelbrand para que se sentara. El veterano comandante se sorprendió un poco al ver al Kaiser con una apariencia tan informal y lo comentó de inmediato. «Mi Kaiser, no me fijé en ti al principio, te ves tan diferente». Berengar simplemente levantó un dedo hacia sus labios, indicándole al hombre que se callara antes de susurrar en respuesta a la declaración de Adelbrand. «Adelbrand, cuando me encuentre entre el público, simplemente dirígete a mí por mi nombre. Podrías decir que estoy de incógnito ahora mismo». Tal respuesta sorprendió a Adelbrand. No entendía por qué Berengario haría tal cosa y rápidamente preguntó al respecto. «¿Puedes decirme la razón?». Berengar simplemente rió entre dientes antes de tomar otro trago de cerveza. Tras limpiarse los labios con el antebrazo, explicó por qué no llevaba su atuendo formal. «Me gusta relacionarme con la gente y ver qué piensan realmente del imperio. Jamás se atreverían a revelarme la verdad si supieran que soy el emperador. Aquí solo creen que soy un veterano que se ha ganado la vida decentemente. Te sorprendería cómo la incredulidad impide que la gente relacione dos y dos. Para ellos, es más razonable que yo me parezca al Kaiser que el propio Kaiser. Al fin y al cabo, ¿por qué se molestaría el Kaiser en salir a disfrutar de un bar?». Adelbrand miró a su alrededor durante unos instantes y suspiró antes de preguntarle a Berengar la pregunta que más le parecía pertinente. «Entonces, ¿esto es lo que haces en tu tiempo libre?». Una leve risa estalló en Berengar cuando reveló el poco tiempo libre que tenía para hacer cosas como esta. «Muy rara vez. Una vez cada pocos meses, puedo escaparme del palacio lo suficiente para compartir unas copas con mi gente. Como volvías hoy, pensé en hacerte pasar un buen rato. Después de todo, ha pasado tiempo desde la última vez que pisaste tu tierra natal. Así que dime, ¿qué opinas del imperio que he forjado en tu ausencia?». Adelbrand miró a su alrededor y vio a un grupo de jóvenes relacionándose tranquilamente con los hombres. No eran damas de la nobleza, pero vestían lo que parecían ser vestidos de cóctel de seda. Hablaban con hombres obviamente mayores que ellas, que vestían traje. Los más informales vestían de forma similar a Berengar. Apenas podía creer lo que veía y rápidamente dijo lo que pensaba. «Estoy un poco sorprendido de ver todos los cambios que han ocurrido desde la última vez que estuve aquí. Es abrumador, como mínimo». Mientras Adelbrand decía esto, una camarera pasó junto a la mesa donde estaban sentados los dos hombres. Berengar inmediatamente la hizo señas para que se detuviera y le pidió algo con una sonrisa encantadora. «Señora, ¿podría traerme unas jarras de cerveza para un par de veteranos de guerra?». La joven tenía 16 años como mucho y simplemente le sonrió a los dos hombres. Aunque Berengar era guapo, le interesaba más el hombre sentado a su lado, que vestía uniforme de mariscal de campo. Nunca habría imaginado que Berengar era en realidad el Kaiser, así que prestó especial atención a Adelbrand al responderle. «Por supuesto. ¿Qué les gustaría beber, muchachos?». Adelbrand quedó un poco perplejo por la atención que le brindaba la camarera y no respondió de inmediato. Por ello, Berengar respondió en su nombre. «¿Qué tal dos más de estos para empezar?». La chica sonrió y asintió antes de dirigirse al grifo, donde sirvió 2 litros de cerveza Doppelbock para Berengar y Adelbrand. Regresó y les entregó las bebidas, mostrando deliberadamente su escote al joven mariscal de campo antes de preguntarles por su pedido. «¿Puedo traerles algo más a ustedes dos?». Berengario sonreía con sorna mientras la camarera coqueteaba con Adelbrand. Hasta ese día, el joven mariscal de campo jamás habría creído que las mujeres en Alemania se habían vuelto más agresivas en la búsqueda de un hombre con quien casarse. Ahora que los hombres podían tener 5 esposas, las mujeres tenían que competir ferozmente entre sí para obtener el favor de un hombre influyente, como Adelbrand. Él no lo sabía, pero como era un hombre soltero de alto rango en la sociedad, ahora era considerado un bien escaso en el imperio. Mujeres de todos los ámbitos matarían por convertirse en una de sus esposas, sobre todo con tantas bellezas extranjeras que inundaban el imperio en busca de matrimonio. Finalmente, confundido, Adelbrand guardó silencio, y Berengar pidió una comida para cada una. Tras recibir el pedido, las mujeres regresaron a la cocina para entregárselo a los cocineros.
Adelbrand permaneció incrédulo durante varios segundos antes de preguntarle a Berengar qué había sucedido. ¿Qué carajo fue eso? En respuesta a esto, Berengar simplemente rió entre dientes antes de hacerle una broma a su mariscal de campo. Bienvenido a la nueva era. Es tu culpa. Ni siquiera llevas anillo de bodas, y aún así vistes un uniforme de mariscal de campo, con varias órdenes de caballería en el pecho. Básicamente, estás pidiendo que todas las mujeres en un radio de 500 metros te persigan. ¿Por qué crees que llevo esta maldita cosa? Tras decir esto, Berengario reveló el anillo de bodas que llevaba en el dedo, hecho de oro blanco y con 5 diamantes que lo rodeaban. Esto simbolizaba que tenía 5 esposas y no podía casarse legalmente con otra. Aunque Berengar tenía 4 esposas en ese momento, llevaba el anillo con 5 diamantes incrustados para disuadir a las mujeres de coquetear con él. Conociendo los celos mezquinos de sus mujeres, no le sorprendería que una pobre muchacha desapareciera tras intentar seducirlo. Tras ver la expresión de asombro en el rostro de Adelbrand, Berengar cambió de tema a uno que le resultara más cómodo. Cuéntame sobre Hassan. Quiero escuchar en persona qué locura ha llevado a ese idiota a invadir Marruecos. Capítulo 672. Una noche fuera. Tras escuchar al Kaiser preguntarle sobre la situación en Iberia, Adelbrand suspiró profundamente antes de dar un buen trago a su bebida. Solo después de varios segundos de beber sin parar, dejó la copa antes de quejarse de Hassan. Lo intenté. Dios sabe que intenté convencerlo de lo contrario. Sin embargo, el necio está empecinado en expandirse. No piensa en consolidar sus ganancias, sino en conquistar más territorio. Le advertí que si invade Marruecos, los españoles y portugueses se rebelarán. Al principio, Hassan estuvo de acuerdo, pero cuando el emir de Marruecos lo insultó insinuando que era su puta, el estimado sultán decidió que sería una idea brillante marchar con su ejército a Marruecos y demostrar a su gobernante que podía conquistar el norte de África por su cuenta. No dudo mucho de su victoria, pero mientras tanto, lo único que mantiene a raya a los católicos ibéricos es la amenaza de otra invasión alemana. Sin embargo, nuestro reducido número de tropas en la región no podrá disuadirlos por mucho tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que los católicos se rebelen contra el gobierno de Hassan. Berengario tenía una expresión severa en el rostro al oír esto. Había invertido una suma sustancial de dinero y sangre en la reunificación de Al-Ándalus a cambio del control del estrecho de Gibraltar. No quería que esta inversión se desperdiciara. Por lo tanto, decidió consultar con el hombre más familiarizado con el teatro ibérico sobre su opinión. Entonces, ¿cómo sugieres que procedamos? Adelbrand tomó otro trago gigante de su cerveza antes de responder a la pregunta de Berengar. En este momento, queda poco del ejército real de Granada en Iberia. Si no enviamos apoyo ahora, se producirá una rebelión. Lo único que impide una revolución a gran escala son los aproximadamente 5.000 efectivos de apoyo que aún tenemos en la región, manteniendo las operaciones de mantenimiento de la paz. Berengario no respondió de inmediato a esta opinión. En cambio, consideró cuidadosamente sus opciones. Si Hassan respondía a una provocación tan insignificante con la guerra, demostraría que no era apto para gobernar Al-Ándalus. Aún no había tenido un hijo, y si moría en Marruecos entonces, Gazi quedaría como heredero al trono. Berengario podría usar su autoridad sobre su hijo con Yasmin y declararse regente de Al-Ándalus, donde microgestionaría la nación con el apoyo de algunos asesores locales hasta el punto en que su hijo fuera lo suficientemente mayor para reclamar la propiedad del sultanato. El problema con este plan era que Berengario jamás arriesgaría el amor de Yasmin asesinando a su hermano. Aunque planeaba colocar a su propio hijo en el trono ibérico, no mataría a su insensato hermano menor para lograrlo. Simplemente esperaba que muriera joven por su estupidez. Después de pensarlo durante un tiempo, Berengar asintió con la cabeza y le dio a Adelbrand su respuesta. Muy bien. Desplegaré una división en Iberia. Su misión será mantener la paz en la región por todos los medios necesarios. Lo que me deja con una pregunta. ¿Desea continuar supervisando las operaciones en el teatro ibérico y actuar como mi asesor personal del sultán? ¿O prefiere regresar a la patria y supervisar las operaciones defensivas de la guerra que pronto tendrá lugar en nuestras tierras? Adelbrand comprendió el significado oculto de esta pregunta. Berengario quería que reemplazara a Eckard, después de que el anterior mariscal de campo, quien actuaba como segundo al mando de las fuerzas terrestres de Berengario, se hubiera retirado y ahora gobernara Prusia como su rey. Hasta entonces, Berengario no había reemplazado a Eckard. De todos los generales más importantes que lo habían acompañado desde antes de que se estableciera como monarca, Adelbrand era el único que no se había retirado del ejército para dedicarse a la política. Esto significaba que Adelbrand era el general más confiable que Berengario tenía y lo quería a su lado en Kufstein. Aunque Adelbrand no sería ascendido oficialmente, ya que el único rango superior al de mariscal de campo era el de mariscal del Reich, que Berengario mantenía como Kaiser. Extraoficialmente, sería el segundo, después del Kaiser, en operaciones terrestres. La perspectiva era desalentadora,
pues no se sentía capaz de reemplazar adecuadamente a Eckard. Sin embargo, las siguientes palabras de Berengario lo convencieron por completo. Adelbrand, me ha servido durante muchos años y ha sido el factor más importante de nuestra victoria en Iberia. Te has ganado el derecho a regresar a la patria, tomar algunas esposas, engendrar algunos herederos y comandar mis ejércitos desde la seguridad y comodidad de la capital. Entiendo que deseas que todo salga bien en Iberia, pero la reconquista ha terminado y alguien más puede ser asignado a la región para mantener la paz. Tu lugar está aquí, en la patria. Antes de que el hombre pudiera responder, la camarera regresó con la comida que habían pedido, con una bonita sonrisa. Les entregó la comida con discreción antes de hacerle una pregunta a Adelbrand. Lamento molestarlo, señor, pero mi hermano está en el ejército y quería preguntarle, ¿de qué teatro está usted al mando? Berengar sonrió con sorna mientras comía, esperando a que Adelbrand finalmente le dijera algo a la chica, que lo perseguía con agresividad. Adelbrand se quedó boquiabierto en silencio unos instantes antes de aclararse la garganta y responder a la pregunta de la mujer. El teatro ibérico. La mujer miró en estado de shock al hombre y se tapó la boca antes de hacer un comentario. Entonces usted debe ser el mariscal de campo Adelbrand. Soy su mayor admirador. ¿Me puede dar su autógrafo? La mujer sacó una pluma fuente y su libreta y se la entregó al hombre, quien firmó torpemente. Tras decir que había recibido su firma, la chica se llevó la libreta al pecho antes de seguir hablando con el hombre. Mi hermano está en Iberia. Me ha contado la valentía con la que has liderado a tus tropas hacia la victoria en la región. Dice que sin ti, los granadinos no habrían podido ganar la guerra. Adelbrand se puso un poco nervioso al oír esto, y Berengar simplemente lo animó. Ah, sí, es cierto. Oí que fue Adelbrando quien lideró la defensa de Granada cuando los cruzados campesinos marcharon sobre sus fronteras. También oí que fue él quien saqueó la ciudad de Toledo y mató al rey de Castilla. Al fin y al cabo, el Kaiser no hizo mucho más que quedarse sentado en la ciudad de Granada y disfrutar de la compañía de su princesa. En el momento en que la niña escuchó esto, su expresión se hundió antes de castigar a Berengar por sus palabras. ¿Qué sabes? Oí que el Kaiser fue brillante en Iberia, liderando personalmente la carga de caballería como un héroe conquistador. Sin embargo, tras su partida, la guerra recayó en Adelbrand, y fue él quien jugó un papel crucial en el fin de la reconquista. ¡Qué vergüenza que hayas insultado a nuestro Kaiser! Estoy a punto de denunciarte ante las autoridades locales por sospecha de traición. Berengario se esforzó por contener la risa. Al parecer, la chica también era fan suya. Así que le gastó una broma, desmintiendo su engaño con una sonrisa maliciosa. Anda, llama a las autoridades. Me gustaría ver qué tienen que decir. La muchacha estaba tan nerviosa por el comportamiento errático de Berengar que estaba a punto de huir y llamar a los guardias de la ciudad, cuando Adelbrand la detuvo agarrándola de la muñeca. Solo bromea. Mi Kaiser, estás torturando a la pobre chica, deberías tener cuidado con tu posición. Berengar esbozó una sonrisa irónica al ver la reacción de la mujer ante su título. Estaba atónita. Aunque sabía que el hombre se parecía al Kaiser y que andaba con el mariscal de campo como si fuera un igual, simplemente creía que no había razón para que el Kaiser visitara la humilde cervecería de su familia. Tembló al pronunciar sus palabras antes de inclinarse respetuosamente ante Berengar. Kaiser, por favor, perdóname por mi grosería. No lo sabía. En cuanto dijo estas palabras, el ambiente se sumió en el silencio mientras todos miraban a Berengar. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un bote de pomada, que usó para peinarse. Después, se colocó el parche en la cabeza, oculto bajo su abrigo, e intentó calmar a la chica. Tranquilo, solo bromeaba. Además, no tienes de qué preocuparte. Me enorgullece que mi gente me defienda de las calumnias. Lamento si te causé alguna angustia. Bueno, parece que las cosas se han puesto difíciles, así que me iré. Tras decir esto, metió la mano en una bolsa de monedas y colocó un florín austriaco sobre la mesa. La muchacha abrió los ojos de par en par al ver el dinero que el Kaiser dejaba como pago. Era mucho más de lo que una cervecería tan humilde podía pedir. Berengar le dio una palmadita en el hombro a Adelbrand antes de despedirse. Adelbrand, piensa en mi oferta. Regresaré al palacio por ahora. No dudes en pasarte cuando tengas una respuesta. Tras decir esto, Berengario salió del bar, donde todos quedaron atónitos ante la escena que acababan de presenciar. El Kaiser había estado sentado en un establecimiento tan humilde, bebiendo entre ellos, todo el tiempo, y nadie se había dado cuenta. Algunos de los ancianos entre la multitud simplemente sonrieron y recordaron los días en que Berengar les enseñó personalmente a leer, escribir y realizar cálculos aritméticos básicos. Esto les dibujó una sonrisa, sabiendo que, a pesar del gran aumento de poder que había obtenido con los años, su buen carácter no había cambiado. Capítulo 673. Muerte de un emperador.
mientras Berengario gestionaba los asuntos de su reino y se preparaba para una expedición a Sudáfrica, y Tamí modernizaba su ejército y se preparaba para una gran batalla contra los rebeldes. Sin embargo, en Marruecos, Hassan ya había invadido el norte de África y había logrado avances significativos en el breve tiempo transcurrido desde el desembarco de sus tropas. En cada batalla que había librado desde su llegada al continente, Hassan y el ejército de Al-Ándalus habían triunfado. ¿Por qué no? Estaban curtidos en la batalla tras años de lucha contra el intento católico de recuperar Iberia y ahora contaban con las mejores armas disponibles. En todo el mundo occidental, solo las armas empleadas por el ejército imperial alemán eran superiores a las de Hassan. Los soldados de Al-Ándalus estaban equipados principalmente con rifles de chispa estriados, muchos de los cuales eran armas restauradas utilizadas anteriormente por las fuerzas alemanas, y cañones de 12 libras inspirados en el infame cañón M1857 de 12 libras de Napoleón de la vida pasada de Berenguer. Incluso habían copiado las tácticas empleadas por sus homólogos alemanes, que, al combatir ofensivamente, seguían el principio de fuego y maniobra empleado por los prusianos en la guerra franco-prusiana de la vida pasada de Berengario. Hasta entonces, los soldados de Al-Ándalus se habían mantenido completamente invictos en su campaña. Con un alcance y una capacidad destructiva superiores, los primeros enfrentamientos entre Hassan y sus rivales fueron una auténtica masacre. La guerra apenas había comenzado, y aún así se había avanzado mucho tras algunos enfrentamientos con el enemigo. En la batalla anterior, las fuerzas enemigas rompieron filas y huyeron tierra adentro hacia su capital. Por ello, Hassan se apresuró en su persecución, sin percatarse siquiera de que tal táctica era, en esencia, una retirada fingida. La idea ni siquiera cruzó por la mente del joven sultán. Después de todo, su ejército era muy superior al enemigo, y creía sinceramente que la guerra estaba prácticamente terminada, a pesar de que el conflicto había comenzado recientemente. En las primeras batallas, había aplastado a las fuerzas enemigas y quebrantado su voluntad de luchar. Incluso habían huido a la capital temiendo por sus vidas. Hassan rebosaba confianza al pensar en esas cosas. ¿Berengario? ¿Quién es Berengario? ¿Alguna vez Berengario ganó una guerra tan rápido como yo? Estos eran los pensamientos que rondaban la mente del joven sultán mientras sonreía con suficiencia a lomos de su corcel. En ese momento, Hassan y sus fuerzas marchaban por un barranco con el objetivo al otro lado. Normalmente, Hassan se lo pensaría 2 veces antes de adentrarse en un terreno tan difícil. El barranco era estrecho, tanto que era imposible formar filas en esa posición, pero curiosamente, el enemigo no había aprovechado este terreno y simplemente había corrido a través del valle. Hassan realmente creía que era cuestión de atravesar el cuello de botella y luchar contra el enemigo del otro lado. Desafortunadamente, las cosas no eran tan sencillas. Después de todo, había una presencia peligrosa en las colinas. El actual monarca de Marruecos, el sultán Sedalak, acechaba junto a la mayoría de sus fuerzas, preparándose para atacar a las huestes andalusíes. Contempló con incredulidad a las fuerzas andalusíes, que habían caído en una evidente trampa. Sinceramente, sentía que esta fingida retirada era su última oportunidad de alcanzar la victoria en esta guerra. Era una apuesta desesperada que no creía que realmente funcionara. Sin embargo, Hassan había llevado a sus fuerzas a un barranco donde no tenía medios para luchar eficazmente. ¿Se debía esto a la ignorancia de Hassan? ¿O era él quien se dejaba llevar por las narices? Seth dudó en dar la orden de ataque y conversó rápidamente con sus asesores sobre la situación actual. ¿Crees que esto es una trampa? Hassan no puede ser tan estúpido, ¿verdad? Los vasallos más fieles de Seth lo miraron con expresiones contradictorias. Lo cierto era que ellos tampoco creían que su plan funcionara. Sin embargo, Hassan y su ejército estaban claramente en el barranco, rodeados sin saberlo por enemigos por todos lados. En ese momento, tuvieron que considerar la posibilidad de que fueran ellos quienes habían caído en una trampa. Sin embargo, un hombre en particular alzó la voz al ver la vacilación en los ojos de su soberano. No podía creer que fueran tan tímidos en un momento tan oportuno. ¿Qué importa? O nuestro plan funciona y salimos victoriosos, o fracasa y todos morimos. ¿Qué esperamos exactamente? ¿Una señal de Alá para comenzar el ataque? Inicien el asalto ya. Seth y sus asesores se encogieron de hombros antes de dar la orden de atacar. ¡Enciéndelos! Tras decir esto, los hombres de su ejército encendieron sus antorchas y las usaron para encender varias mechas grandes que condujeron a una serie de barriles explosivos alineados en la cresta. La explosión resultante provocó un enorme desprendimiento de rocas que se desplomó colina abajo hacia el ejército andalusí. Al principio, Hassan pensó que uno de sus soldados había disparado su arma sin orden. Sin embargo, al ver la explosión en los acantilados y las enormes rocas cayendo hacia él y su ejército, Hassan abrió los ojos de par en par con incredulidad y gritó de dolor. «Es una trampa». Sin embargo, era demasiado tarde. La gravedad obligó a miles de rocas a descender de las colinas y a caer sobre su ejército,
aplastando a hombres vivos bajo su peso. Las rocas no se detuvieron con 1 o 2 hombres, sino que continuaron pisoteando al ejército andalusí hasta que llegaron al otro lado del barranco. Hassan había marchado con una división entera hacia el norte de África, y hasta entonces habían sufrido pocas bajas. Sin embargo, en un instante, decenas de miles yacen muertos. Milagrosamente, el insensato sultán sobrevivió solo para contemplar con horror cómo sus enemigos descendían por los acantilados, disparando arcos, mosquetes y cañones contra su posición. Los soldados supervivientes de Al-Ándalus apenas tuvieron tiempo de reflexionar mientras los proyectiles enemigos los acribillaban. Balas de cañón de 6 libras destrozaban a los desafortunados. El pánico había invadido la mente de Hassan desde hacía tiempo, e hizo todo lo posible por ordenar a su caballo que se abriera paso entre sus propias filas y retomar el camino que había recorrido, pero fue inútil. El enemigo lo tenía realmente rodeado por todos lados. Sin más opción que luchar, el joven sultán dio la orden de atacar. «Abran fuego. Por el amor de Alá, abran fuego». Quienes pudieron hacerse con sus armas apretaron el gatillo rápidamente. Sin embargo, estas eran de avancarga, y antes de que pudieran siquiera pensar en recargarlas, las espadas y lanzas de la infantería marroquí se habían clavado en la carne de sus enemigos. Como si copiaran al ejército alemán en su totalidad, el ejército real andaluz solo usaba equipo de protección en la cabeza y el torso. Debido a esto, había muchas brechas en su armadura que podían aprovecharse, algunas de las cuales eran fatales, como las del cuello y el fémur. Hassan no tuvo más remedio que desenvainar su espada y luchar contra el enemigo, mientras intentaba esquivar los proyectiles. Asestó un tajo con su cimitarra en el cuello de un guerrero hostil, decapitándolo en el proceso. Algunos miembros de la Guardia Real rodearon a Hassan con sus mosquetes y bayonetas, haciendo todo lo posible por proteger a su soberano. Los hombres lucharon desesperadamente, intentando escapar de la gran refriega que se estaba produciendo. Mientras los disparos se dirigían hacia ellos desde arriba y sus hombres caían a su alrededor, Hassan se había abierto paso hasta el borde del campo de batalla. Sin embargo, lo que presenció fue una línea de fuego de arcabuceros marroquíes que apuntaban sus armas hacia él y su Guardia Real. El sultán marroquí sonrió con desdén mientras pronunciaba su último discurso ante su homólogo andaluz. «Sabes, Hassan, pensé que eras lo suficientemente inteligente como para ver una trampa cuando te la tendieron. Sin embargo, los rumores son ciertos. Hasta ahora, has confiado en el talento de hombres superiores para alcanzar la posición que tienes hoy. Tu mayor error fue creer que habías ganado la guerra antes de firmar un tratado. Tu arrogancia te cegó al cargar tras mi fingida retirada, colocándote en una posición donde no podías usar eficazmente a tus soldados. Incluso si no hubiera provocado el desprendimiento de rocas, habrías muerto aquí hoy. ¿Tienes alguna última palabra antes de que te quite la vida?» En sus últimos momentos, los recuerdos de la vida de Hassan destellaron en su mente. Su mayor arrepentimiento fue no haber dejado un hijo y heredero que continuara su obra. Había estado tan ocupado disfrutando de su vida que ni siquiera había considerado la posibilidad de morir. Realmente debería haber escuchado a Delbrand y nunca haber enviado sus ejércitos a estas tierras. Con una amarga sonrisa en el rostro, Hassan expresó sus últimas palabras. «Dile al Kaiser Berengar von Kufstein que lo siento. Lamento haberle fallado y, al hacerlo, haberlo obligado a limpiar mis desastres una vez más. Tenía razón. No sirvo para el campo de batalla». Dicho esto, Seth sonrió siniestramente antes de bajar la mano bruscamente, lo que provocó que los arcabuceros apretaran los gatillos, lo que resultó en una descarga que destrozó a Hassan de pies a cabeza. Lo que quedara de su cuerpo sería devorado por las bestias del desierto. Con la muerte del sultán de Al-Ándalus, el trono pasaría a su sobrino de 5 años. Dada su corta edad, Ghazi se vería obligado a nombrar un regente para gobernar sus tierras. Naturalmente, el niño nombraría a su padre. Esto significó que, durante los siguientes 11 años, Berengario sería el gobernante de facto del sultanato de Al-Ándalus y del imperio alemán. Capítulo 674. Se desata el infierno. Yasmín se quedó incrédula al leer el contenido de una transcripción que había llegado de su tierra natal. El telégrafo era breve, pero su contenido fue suficiente para abrumar a la princesa morisca. El sultán ha muerto. Su ejército fue emboscado en Marruecos. No hay supervivientes. Las lágrimas brotaron de los ojos ámbar de las mujeres y mancharon la tinta que manchaba la página. Siempre supo que su hermano moriría en su vano afán de gloria, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Berengar estaba en la habitación, abrazando a la mujer por la cintura mientras intentaba consolarla. «Lo siento, Yas, no sé qué decir, ni siquiera yo pensé que moriría tan pronto». ¿En qué demonios estaba pensando? La mujer de luto no tenía respuesta a la pregunta de Berengar. ¿En qué estaba pensando? Mientras Yasmín lloraba la pérdida de su hermano, Berengar tenía cosas más importantes de que preocuparse. Inicialmente,
planeó atraer a Adelbrand a su lado en Kufstein y que éste comandara sus fuerzas como el segundo oficial de mayor rango del Imperio alemán. Sin embargo, eso ya no era una opción. El sultán de Al-Ándalus había sido asesinado en un país extranjero, mientras su reino ya se enfrentaba a una inestabilidad sin precedentes. Iberia se había unificado recientemente bajo su gobierno, y debido a esto, muchos en la región deseaban regresar a la época de los reinos católicos. Hassan no había dejado heredero varón, y como las mujeres no podían gobernar el país, la corona recaería naturalmente en su sobrino, un niño de 5 años que vivía en un país extranjero a miles de kilómetros de distancia. Por supuesto, Gazi era incapaz de gobernar el reino, y debido a esto, pronto caería en la anarquía a menos que Berengario actuara de inmediato. Finalmente, se vio ante un difícil dilema: consolar a su esposa durante su dolor o actuar de inmediato y salvar la situación a su favor. Aunque Berengario amaba a Yasmín y quería apoyarla en sus momentos de necesidad, como ella lo había hecho por él tantas veces. Era emperador, ante todo, y la vida de millones de personas estaba en juego. La abrazó firmemente antes de besarla en la frente. Sí, lo siento mucho. Sé que esto no es justo para ti, pero tengo que irme. Si no actúo ahora, Iberia se sumirá en la anarquía y millones de vidas se verán afectadas. Tu hermano y yo hemos trabajado demasiado y derramado demasiada sangre como para permitir que algo así suceda. Solo espero que, cuando todo esto termine, puedas perdonarme por no haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Tras decir esto, Berengar se marchó sin decir una palabra más, pues si esperaba la respuesta de Yasmín, se quedaría atrapado en esa habitación, consolándola mientras una nación se derrumbaba. La mujer solo pudo llorar cuando su hombre pasó junto a ella y la abandonó cuando más lo necesitaba. Linde ya esperaba a Berengar con un informe en la mano cuando lo vio salir de la habitación. Tras la muerte de la Primera División de Granada, disponemos de pocos recursos en la zona para defender la región. Ya he dado órdenes, en su nombre, de movilizar al ejército y desplegar las divisiones tercera y quinta en Iberia. Sin embargo, el despliegue de los hombres en la región tardará al menos una semana. Mientras tanto, los 5.000 cascos azules que tenemos estacionados en la región son lo único que impide la anarquía absoluta. Para que conste, Adelbrand ya ha sido informado y se dirige a la sala de guerra en estos momentos. Berengario asimiló toda la información y elaboró de inmediato su plan. Debía actuar con rapidez o todos sus esfuerzos en el teatro ibérico desde su reencarnación en este mundo se desmoronarían. Rápidamente dio algunas órdenes a Linde mientras caminaban a paso rápido por los pasillos del Palacio Real. Que las demás chicas cuiden de Yasmín. Está histérica ahora mismo y no sé cómo reaccionará ante la noticia de la muerte de su hermano. Informa a los gobernadores coloniales sobre lo sucedido y diles que estén alerta. En cuanto a los 5.000 cascos azules en Iberia, dígales que mantengan una fuerte presencia militar en la capital, Granada. Ordénales que reúnan lo que queda de las fuerzas de Hassan en la región y protejan la capital hasta que lleguen nuestras fuerzas. Asegúrate de que la inteligencia imperial impida que la noticia de la muerte de Hassan se propague por todo el mundo hasta que lleguen mis fuerzas. No quiero que esos bastardos católicos vuelvan a interferir en Iberia. Linde asintió con la cabeza en señal de acuerdo antes de hacer la pregunta más importante para ella. ¿Vas a volver allí? No. Berengario no dudó en asentir con la cabeza en respuesta. Sí, Gazi es el heredero de Al-Ándalus, y lo llevaré conmigo para coronarlo oficialmente como sultán. También declararé mi regencia y cederé el control de la región a Adelbrand hasta que pueda gobernarla con eficacia. El pueblo de Al-Ándalus necesita a un hombre al que temer y respetar al mando ahora mismo, y aparte de mí, la única opción es Adelbrand. Linde le entregó a Berengar un informe sobre la situación actual. Con expresión severa, le habló de las dificultades que se avecinaban. Podemos impedir que esta información llegue al papado y a los demás estados musulmanes durante un mes como máximo, pero los marroquíes seguramente aprovecharán la situación y cruzarán el estrecho de Gibraltar. Tenemos un solo batallón estacionado en Gibraltar para proteger nuestra reclamación, y algunos buques de guerra. No será suficiente para contener al enemigo si cruzan en masa. Berengar sabía exactamente a qué se refería Linde, pero se negó a dar marcha atrás. No cederé ni un ápice de tierra alemana mientras siga siendo Kaiser, aunque sea temporalmente. Dile a esos muchachos que deben defender Gibraltar hasta el último hombre. Si lo hacen, sus familias estarán protegidas el resto de sus días. Diles que los refuerzos están en camino y que solo necesitan resistir unos días. Si eso no los anima, infórmales que cualquiera que sea sorprendido abandonando su puesto será considerado desertor y, por lo tanto, ejecutado en el acto. Tras decir esto, Linde partió para cumplir con las instrucciones, y Berengario llegó a la sala de guerra de su palacio, donde abrió las puertas y vio a varios generales y oficiales de alto rango presentes. Inmediatamente saludaron a Berengario y gritaron las palabras: «¡Salve Victoria!». Berengar inmediatamente levantó la mano para silenciar a los hombres mientras se acercaba a la mesa, que mostraba un mapa gigante y fuerzas en miniatura en él. «Tranquilo,
Infórmeme de la situación actual. Me han informado brevemente, pero quiero saberlo con detalle. Adelbrand inmediatamente saltó hacia adelante y señaló hacia el barranco donde Hassan fue asesinado días antes. Hace unos 4 días, Hassan y su ejército aplastaron a las fuerzas marroquíes aquí. Tras un intercambio de disparos inicial, rompieron filas rápidamente y huyeron hacia este barranco. Hassan los persiguió, pensando que pondría fin a la guerra derrotando al ejército en retirada, pero a su vez fue atrapado y rodeado por el enemigo. El ejército marroquí utilizó explosivos para provocar un desprendimiento de rocas que aniquiló a más de la mitad de la primera división de Andalucía. En la batalla, Hassan, al igual que el resto de sus hombres, murió. Nos enteramos de este detalle porque Hassan y su ejército no se presentaron a la flota que los transportó a la hora prevista. Por ello, la Armada alemana envió una compañía de reconocimiento marino para investigar dónde encontraron el escenario de la batalla. El cuerpo de Hassan fue recuperado, pero se encuentra en mal estado. Actualmente, se cree que el sultán de Marruecos, Sed Alak, tiene la vista puesta en el estrecho de Gibraltar. Si él y su ejército lo cruzan, solo 1000 hombres están desplegados para impedir su avance hacia Granada. Solicitan órdenes. ¿Cómo debemos responder? Berengario no dudó en informar a los hombres de su decisión. Ya tengo a Linde en comunicación transmitiendo mis órdenes a Iberia. Nuestras tropas se están movilizando en este preciso instante. Adelbrand, tú y yo navegaremos hasta el estrecho de Gibraltar y estabilizaremos la situación en Iberia. Si tenemos que enfrentarnos al ejército marroquí, lo aniquilaremos en Gibraltar antes de marchar con nuestras fuerzas hacia la capital, Granada. Una vez que lleguemos a la ciudad, sentaré a mi hijo Gassi en el trono, quien me declarará regente. Después, él y yo nos quedaremos en la región un tiempo hasta que la situación se tranquilice, y luego regresaremos a la patria, dejándote a ti como gobernador en mi lugar. Si eso es todo, entonces hay que hacer preparativos. Tenemos poco tiempo antes de que se desate el infierno. Dicho esto, la maquinaria de guerra alemana se consolidó rápidamente a una escala sin precedentes en años. El lema Iberia no debe caer se convirtió en el lema de la tercera y la quinta divisiones al desplegarse en la región. Capítulo 675. Defensa del estrecho de Gibraltar. En los días posteriores a la muerte de Hassan, el sultán de Marruecos desplegó sus fuerzas en la costa de su territorio. Lo hizo antes de que Berengario y sus fuerzas descubrieran la verdad sobre la muerte de Hassan. Debido a la derrota de Al-Ándalus en Marruecos, la península ibérica estaba ahora defendida por un número insignificante de fuerzas alemanas. La mayoría de estos hombres estaban dispersos por toda la región y necesitaban tiempo para reagruparse. Sed planeó aprovechar esta débil defensa organizando una invasión de Granada. El plan de Sed era simple: desembarcar sus fuerzas en Granada antes de que llegaran los refuerzos alemanes y apoderarse de la parte más meridional de Iberia, conectándola con su sultanato. En cuanto a los católicos del norte, pensó que estarían felices de liberarse del control de sus actuales amos musulmanes, y no tenía ningún deseo de gobernarlos. Naturalmente, Sed se quedó en Marruecos, pues tenía que gestionar los asuntos de todo un reino. Por ello, confió en su hijo mayor, Barik, para liderar la invasión. Claro que ninguno de los dos hombres era consciente de la comunicación casi instantánea entre los puestos alemanes en Iberia y la patria. Por ello, se quedaron bastante impactados al ver una pequeña flota de 3 fragatas blindadas alineadas en el estrecho de Gibraltar. Hasta ahora, las fragatas blindadas de la Armada Imperial Alemana no habían entrado en combate naval. Desde su creación, sus responsabilidades habían sido apoyar a la infantería participando en bombardeos costeros, así como transportar tropas entre la patria y las colonias. Sin embargo, Marruecos, sin saberlo, estaba a punto de demostrar toda la capacidad de combate de las fragatas blindadas. El sultán había reunido 150 barcos marroquíes para invadir Granada. La armada marroquí era una mezcla de antiguas galeras, carracas, carabelas y una nueva clase de buque de guerra que habían desarrollado para albergar cañones en sus costados, de forma similar a cómo se desarrollaban los reinos católicos. Para Barik, quien estaba al timón del buque más grande, esta se suponía una victoria fácil. Después de todo, tenía un total de 150 buques a su mando, mientras que el enemigo solo tenía 3. Estaba convencido de que, por muy avanzada que fuera la flota alemana, simplemente no podrían con su ventaja numérica. Desafortunadamente, la realidad fue distinta a la que Barik esperaba. Estas fragatas blindadas alemanas contaban con cascos de acero blindados, inmunes a las armas de la armada marroquí, y contaban con un total de 40 cañones de retrocarga estriados de 21 centímetros en cada buque. Los proyectiles de alto poder explosivo que disparaban estos cañones eran el doble de potentes que los que Berengar había desarrollado recientemente para su ejército. Un eco de disparos resonó en el aire, y el hijo del sultán contempló horrorizado cómo 60 proyectiles surcaban el cielo hacia su flota. Aproximadamente un tercio de los proyectiles explosivos de 21 centímetros de altura impactaron en sus objetivos, reduciéndolos a meros restos de madera flotante humeante.
Con una pieza de artillería tan poderosa, los marineros alemanes solo necesitaban un proyectil para hundir un buque. Al impactar con sus objetivos, los barcos de madera de la armada marroquí estallaban en 1000 pedazos. Lo que quedaba quedó rápidamente envuelto en llamas, ya que la madera estaba tratada con sustancias inflamables. No hubo supervivientes. De una sola descarga, Barik perdió 20 barcos y a todos sus hombres. Sin embargo, en los segundos siguientes, otra descarga fue disparada desde las 3 fragatas acorazadas, y con ella, otras 20 naves explotaron al impactar, sin dejar rastro, especialmente las vidas de las tripulaciones ni de los soldados que eran transportados. Las enormes pérdidas sufridas al comienzo de la batalla asombraron a Barik. Sin embargo, se adaptó y rápidamente adoptó una táctica desesperada. Ordenó a sus barcos que navegaran hacia la costa lo antes posible para poder desembarcar sus fuerzas en la playa, sin atreverse ya a enfrentarse a la abrumadora potencia de fuego de la armada alemana. Sin otras opciones, la armada marroquí navegó a toda velocidad hacia la playa, desesperada por desembarcar sus tropas. Las fragatas alemanas no cesaron el fuego y aniquilaron a más de la mitad de los buques enemigos antes de que pudieran atravesar su línea de defensa. Barik sintió un vuelco al darse cuenta de cuántos hombres había a bordo de esos barcos, ahora reducidos a escombros. El primer barco que pasó junto a las fragatas blindadas abrió fuego de inmediato con sus cañones laterales, con la esperanza de vengar las monumentales pérdidas que Marruecos ya había sufrido. Sin embargo, los ojos de los marineros marroquíes casi se les salieron de las órbitas al presenciar el colmo de su locura. Los marineros a bordo de los barcos marroquíes observaban con asombro cómo las balas de cañón rebotaban en los cascos de los buques alemanes. ¿De qué estaban hechos estos barcos? ¿De acero? Cuando los marineros marroquíes se dieron cuenta de que Alemania había construido una flota de buques revestidos de acero, cayeron en la desesperación. Si esto fuera cierto, entonces no habría nadie en este mundo que pudiera competir con el Reich en los mares. El dominio naval absoluto era una perspectiva aterradora, y sin embargo, sus propios ojos eran testigos de ello. Estos hombres se alegraron de que solo hubiera 3 barcos alemanes, pues de lo contrario todos habrían sido aniquilados antes de llegar a la costa. Aún así, se alegraron de ver que la flota alemana no los perseguía. Por un breve instante, los marineros marroquíes suspiraron de alivio, creyendo tontamente que el momento más difícil de la batalla ya había pasado. Es decir, hasta que contemplaron la costa de Gibraltar. Berengario era un hombre de cultura refinada. Por ello, 2 batallas específicas de su vida pasada le vinieron a la mente al considerar cómo proteger las costas del territorio alemán: el desembarco de Normandía y la batalla de Okinawa, que tuvieron lugar en 2 escenarios diferentes de la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, como admirador de las defensas alemanas y japonesas en estas batallas, Berengario había establecido una gran defensa costera repleta de búnkeres de hormigón armado, túneles, trincheras y abundante alambre de púas. El alivio que sintieron los marineros marroquíes al pasar junto a las fragatas alemanas se transformó inmediatamente en pavor al percatarse de que los búnkeres de hormigón albergaban los mismos aterradores cañones navales de 21 centímetros que habían destrozado sus barcos en el mar. Una vez avistados los barcos marroquíes, las defensas costeras los bombardearon con potentes descargas. Reacio a morir con su barco, Barik dio inmediatamente la orden a todos sus hombres a bordo ante tan aterradora descarga: abandonen el barco. Con estas órdenes, miles de hombres saltaron de sus embarcaciones a las aguas costeras, intentando desesperadamente no ahogarse mientras nadaban hacia la orilla. Barik, en particular, estaba de mal humor, pues todas las armas de pólvora negra que habían preparado para la invasión eran inútiles ahora que los cañones de sus armas estaban llenos de agua de mar. Sin embargo, no tuvo tiempo de lamentar esta pérdida, ya que en el momento en que los marroquíes aparecieron en la orilla, una mezcla de cañones giratorios de 40 milímetros y cañones Smith MK2 abrieron fuego contra ellos, sus operadores ocultos tras la seguridad de búnkeres de hormigón armado. Además de los nidos de ametralladoras fortificados en los búnkeres, había una línea de trincheras en las colinas, donde cientos de soldados alemanes disparaban sus fusiles de cerrojo G-22 contra el enemigo. Barik observó horrorizado cómo los defensores alemanes acribillaban sin piedad a sus hombres. Una combinación de balas, proyectiles de 40 milímetros y fuego de mortero destrozó instantáneamente los cuerpos de quienes tuvieron la suerte de llegar con vida a las playas. En cuestión de minutos, su ejército se había reducido a una fracción de su tamaño, y como resultado, Barik se dio cuenta de lo desesperada que era la situación. Su respuesta fue sacar un gran tablón de madera que yacía en la playa. Probablemente los restos de uno de sus veleros. Rápidamente le ató una vela blanca rota y lo izó en el aire, usándolo como una bandera blanca improvisada mientras ordenaba a sus hombres que soltaran las armas. Bajen las armas y ríndanse. La invasión ha fracasado. Al ver la rendición enemiga, los soldados alemanes cesaron el fuego y desplegaron sus fuerzas para tomar prisioneros a los supervivientes. De las decenas de miles de hombres que habían cruzado el estrecho de Gibraltar, menos de 3000 sobrevivieron. La armada marroquí, en cuanto a su flota, fue completamente aniquilada en la batalla.
El desempeño de la flota alemana y las defensas costeras que los alemanes habían erigido en Gibraltar actuarían como elemento disuasorio para cualquier potencia hostil durante años. Para Occidente, quedó claro de inmediato que la Armada Imperial Alemana estaba a otro nivel y no podía ser desafiada en el mar. Cuando Seth supiera la rápida derrota de su flota, se daría cuenta de su insensatez y estaría inmensamente agradecido a los soldados alemanes por su compasión hacia su hijo. Esta lección de humildad haría que el soberano marroquí nunca más se atreviera a pisar las plumas de la cola del águila. Como resultado, Seth había renunciado a todos sus derechos sobre Iberia. Capítulo 676. Viva el sultán. En los días posteriores a la desastrosa invasión marroquí de Granada, la inteligencia imperial alemana trabajó a destajo, intentando ocultar el caos reinante en Iberia. Si el papado se enterara de la muerte de Hassan, sembraría el caos en la región de inmediato. Después de todo, aunque Hassan y Berengario habían declarado el fin de la reconquista, la propia Iglesia no había renunciado a sus ambiciones políticas en la región. Simplemente estaban ganando tiempo y fomentando la disidencia entre los cristianos que vivían allí. En los días siguientes, Berengario, Adelbrand y el joven Gazi zarparon hacia Iberia. Se desplegaron rápidamente, con un pequeño contingente de la Guardia Imperial a su lado. Aunque la tercera y la quinta divisiones del ejército imperial alemán se desplegarían en Iberia en las próximas semanas, Berengario necesitaba establecer el control lo antes posible. Para el pequeño Gazi, que aún no tenía 5 años, era la primera vez que pasaba un tiempo significativo con su padre. Tenía apenas 3 años y no tenía las facultades cognitivas necesarias para comprender lo que estaba sucediendo. Aún así, su padre lo llevaba de viaje, y estaba emocionado. El joven miró a Berengar, quien vestía uniforme militar, y notó que no se parecían mucho. Berengar tenía la piel pálida y los ojos azules, mientras que Gazi tenía la piel bronceada y los ojos color ámbar. La única similitud entre ambos era su cabello rubio. Era demasiado joven para comprender las complejidades de ser un niño mestizo. Aún así, sentía algo de orgullo en su corazón. Después de todo, su padre lo había vestido con un atuendo principesco que lucía los colores de Al-Ándalus. Berengar tenía una expresión severa en el rostro. Conocía los peligros a los que se enfrentaba, con su hijo pequeño a su lado. Por suerte, había preparado un dispositivo específico para esta ocasión. Como Berengar aún no había fabricado motores de combustión, dependía de la tracción animal para sus vehículos. Por ello, diseñó y fabricó una diligencia blindada para proteger a su hijo mientras entraban a la capital. Esta diligencia blindada estaba equipada con una ametralladora Smith Mk2 en caso de ser atacada. El emperador alemán también contaría con sus fuerzas presentes en la región para despejar las calles con antelación y garantizar la seguridad antes de que él y su hijo marcharan hacia el palacio. Finalmente, el barco atracó en el astillero de Gibraltar, donde la Guardia Real escoltó a Berengario, a Delbrando y al joven Gazi hasta la fortaleza donde los esperaban las huestes andalusíes. La región había estado protegida desde la invasión marroquí unos días antes. A pesar de ello, Berengario se mantuvo alerta por si surgía algún problema. El emperador alemán llevó a su hijo de la mano mientras ambos entraban en la fortaleza cercana, donde se encontraba el oficial de mayor rango. En cuanto Berengario y Adelbrando llegaron, notaron un rostro familiar que daba órdenes a sus soldados. Berengario se sorprendió al ver que el hombre estaba vivo y rápidamente lo llamó con una amplia sonrisa. General Ziyad-in Yais, ha pasado algún tiempo. Es bueno ver que sigue vivo después de todo lo que ha sucedido. El general andalusí miró a Berenguer con una sonrisa amarga. Últimamente, las cosas habían estado difíciles, y se le notaba en la piel. Se alegró de ver que su mayor aliado había acudido a ayudarlo en su momento de necesidad. En efecto, ojalá nuestra reunión fuera en mejores términos. El sultán ha muerto y no tiene herederos vivos. Aunque hemos intentado mantener en secreto esta noticia, es solo cuestión de tiempo antes de que el sultanato que su majestad tanto se esforzó por construir se derrumbe a nuestro alrededor. Fue en ese momento que Ziyad notó al niño que sostenía la mano del emperador. Aunque tenía cabello rubio y rasgos alemanes, la piel bronceada y los ojos color ámbar eran un rasgo distintivo de la familia Al-Fadl, lo que despertó de inmediato el interés del general. ¿Quién es este chico? Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Berengar cuando le informó al hombre la identidad del niño. Este es el príncipe Gazi Al-Fadl. Es mi hijo con la princesa Yasmin. Este niño es sobrino de Hassan y, por derecho de sucesión, es el nuevo sultán de Al-Ándalus. Sinceramente, Berengario se alegraba de que el general siguiera vivo. Tenía una buena impresión del hombre, aunque no era tan capaz como los hombres a su lado. Era leal a la dinastía Al-Fadl y estaba abierto a las ideas reformistas. También era un general bastante decente y fue parte de la razón por la que Granada no cayó ante la Unión Ibérica durante los primeros días de la guerra que Berengario había iniciado. Por supuesto, su impresión del hombre aumentó cuando el general se arrodilló e inclinó la cabeza ante Gazi. Yo, Ziyad-in Yais, te juro lealtad, joven sultán.
mientras me tengas a tu lado, juro que no permitiré que te pase nada malo y te ayudaré en todo lo que desees lograr en esta vida. Gassi estaba confundido por lo que estaba sucediendo y buscó el apoyo de su padre. Berengar simplemente sonrió, asintió y acarició el cabello del niño antes de indicarle cómo proceder. Acéptalo, Siyad es un buen hombre y un general capaz. Necesitarás su apoyo en el futuro. Con voz inmadura, Gassi asintió con la cabeza y sonrió mientras luchaba por pronunciar las palabras. Acepto tu lealtad. Después de presentar a su hijo al general, Berengar le preguntó al hombre sobre la situación actual. Con la primera división derrotada en Marruecos, ¿cuántos hombres tiene usted a su disposición, general? Siyad suspiró profundamente decepcionado al escuchar estas palabras antes de levantar 3 dedos. Tengo como máximo 3000 hombres bajo mi mando. Siguiendo las órdenes que recibimos del Reich, han sido enviados a Granada para asegurar la capital. A decir verdad, hice todo lo posible para que Hassan se centrara en la expansión militar, pero él estaba seguro de que su alianza con usted era lo suficientemente fuerte como para arrastrar al Reich a cualquier operación defensiva que necesitáramos. Por lo tanto, gastó gran parte del presupuesto militar en frivolidades. Berengar comprendió el dolor del hombre. Pocas cosas eran peores en este mundo que un liderazgo incompetente y corrupto, algo que conocía muy bien de su vida pasada. Demonios, algo así fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Sin embargo, la era del reinado de Hassan había terminado. A partir de ese día, Berengario actuaría como regente y ayudaría a convertir Granada en una potencia secundaria en la que pudiera confiar para que lo ayudara contra sus enemigos. Tras reflexionar un momento, Berengario dio sus órdenes al oficial de comunicaciones alemán más cercano. Informa a las tropas en la capital para que despejen las calles y mantengan una presencia militar para nuestra llegada. No debe haber señales de hostilidad en Granada antes de que esté dispuesto a llevar a mi hijo al palacio. Una vez despejado el camino, entraremos en palacio y declararemos a mi hijo nuevo sultán. Al hacerlo, seré nombrado regente hasta que alcance la mayoría de edad, y nos pondremos a trabajar para estabilizar la región. Hay mucho trabajo por hacer si queremos salvar lo que todos hemos construido aquí en Iberia. Las comunicaciones se enviaron al radiotelégrafo que Berengario había instalado en el Palacio Real de Granada. Desde allí, las órdenes se distribuyeron tanto a las fuerzas de paz alemanas como a las tropas granadinas supervivientes. Tras dar estas órdenes a los hombres en la capital, Berengario emitió nuevas órdenes a los hombres en el estrecho de Gibraltar. Mantén el control sobre esta zona. Conduciré a mi guardia real hacia Granada, donde tomaremos el control de la capital e informaremos al sultanato de lo sucedido. Pronto, 2 divisiones llegarán a Iberia y trabajarán con las fuerzas andaluzas para perseguir y eliminar cualquier amenaza al nuevo sultán. Una vez que hayamos eliminado a los disidentes y asegurado la región, estos hombres permanecerán en Iberia hasta que puedan reunir un ejército suficiente para protegerse. A partir de entonces, retiraremos nuestras fuerzas a un nivel similar al que existía antes de esta tragedia. ¿Alguna pregunta? Siyad no tenía ninguna y rápidamente saludó al Kaiser antes de lanzar un grito de guerra. ¡Viva el sultán! Con esto, el plan estaba ya en marcha para iniciar la conquista de la península ibérica. Bajo la regencia de Berengario, el reino alcanzaría nuevas cotas y se consolidaría como una potencia solo inferior a la de Alemania y el nuevo imperio japonés de Itamí. Por supuesto, pasaría algún tiempo antes de que Alemania y Al-Ándalus se encontraran con la potencia emergente del mundo oriental. Capítulo 677. Que su reinado sea prolongado. En los días siguientes, Berengario y su hijo Gassi viajaron desde la costa de Gibraltar hasta la capital de Al-Ándalus. Viajaron en una diligencia blindada, protegida por miembros de la Guardia Imperial. La caravana viajó un tiempo antes de llegar a la ciudad de Granada, donde los restos del Ejército Real de Granada y las fuerzas de paz imperiales alemanas los recibieron. Las calles de la ciudad habían sido despejadas, y todos los que habitaban dentro de sus murallas se vieron obligados a regresar a sus hogares por el momento. Sin embargo, eso no impidió que hombres, mujeres y niños se asomaran por las ventanas para ver qué invitado importante había llegado. Tras la llegada de la diligencia blindada al Palacio Real de Al-Ándalus, Berenguer descendió del vehículo y ayudó a su hijo pequeño a bajar para que estuviera a su lado. Gassi contempló con los ojos muy abiertos el esplendor de la capital. Aunque distaba mucho de la gloria de Kufstein, era significativo por sí mismo. A decir verdad, el niño nunca había salido del palacio desde su nacimiento, y ahora presenciaba un imperio extranjero al otro lado del continente. Su joven mente rebosaba de emoción mientras intentaba correr hacia el enorme palacio, pero su padre, quienquiera que fuese, lo detuvo rápidamente y lo reprendió con una expresión severa. Gassi, un día gobernarás esta tierra. Sin embargo, por el momento, no es seguro que huyas solo. Quédate a mi lado en todo momento y no hables fuera de lugar. Al presenciar la apariencia intimidante en el rostro de su padre, el arco bajó la cabeza en señal de sumisión y murmuró en una voz tan baja que Berengar casi lo pierde. Sí, padre.
Tras ver que el niño se había vuelto obediente, Berengario tomó la mano de su hijo y lo condujo al Palacio Real de Al-Ándalus, donde las viudas del difunto sultán lo esperaban. Hassan había estado ocupado y se había vuelto a casar tras la pérdida de dos de sus esposas que habían conspirado contra él. A pesar de ello, no tuvieron hijos varones, y en su lugar, el linaje de Hassan quedó con un puñado de hijas jóvenes. Las mujeres no tenían derecho a heredar en Al-Ándalus, por lo que la corona recayó naturalmente en Gazi, sobrino del sultán anterior. Estas jóvenes observaban a Gazi con curiosidad mientras entraba al palacio de la mano de su padre. Era tan joven, y aún así, sabían que sería el próximo sultán. Al menos una de ellas lamentaba haber nacido mujer. A diferencia de Gazi y su hermana recién nacida, estas eran moriscas de pura sangre, y por ello, su cabello era tan oscuro como sus ojos. No compartían los rasgos mixtos que denotaban la noble ascendencia alemana de Gazi. Los sirvientes del palacio no tardaron en conocer a su nuevo amo, quien contempló el opulento y exótico entorno de lo que algún día sería su nuevo hogar. Por ahora, el niño pasaría un tiempo en Granada y conocería la historia de la región y su cultura. Sin embargo, pronto regresaría a Alemania para vivir con su familia y comenzar su educación. Berengario condujo a Gazi a una habitación donde ordenó a los sirvientes del palacio que vistieran al niño con atuendos ceremoniales. Al mirarse en el espejo, se asombró al ver la ropa extranjera que adornaba su pequeño cuerpo. Rápidamente llamó a su padre, preguntándole qué estaba pasando. «Padre, ¿por qué llevo esto puesto?» Para entonces, Berengar había asaltado el mueble bar de Hassan y se había servido una copa. Tenía una expresión cansada en el rostro mientras bebía un sorbo del vino fortificado importado del Reich. «Tu tío Hassan falleció recientemente. Murió sin dejar un heredero legítimo. Como pariente varón más cercano, ahora eres el nuevo sultán de Al-Ándalus». Gazi se esforzaba por comprender todo lo que decía su padre. Lo había oído llamarlo sultán en conversaciones anteriores, pero no tenía ni idea de qué significaba, así que rápidamente pidió una aclaración. «¿Qué es un sultán?» Berengar se limitó a sonreír antes de darle una respuesta al muchacho. La palabra sultán es de origen árabe. En esencia, significa monarca. Rey o emperador sería la traducción más cercana en mi lengua materna. Ahora eres rey, muchacho, aunque aún eres demasiado joven para gobernar tu reino. Por eso, tendrás que elegir un regente que gestione los asuntos del reino hasta que tengas la edad suficiente para ocupar el cargo que te corresponde. El niño reflexionó sobre esto durante varios momentos. Era demasiado pequeño para comprender bien todo lo que decía su padre. Estaba a punto de preguntar qué era un regente cuando su padre le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de ponerle la mano en el hombro. «Gazi, no tienes que preocuparte por los detalles. Déjale todo a tu padre. Solo quiero que crezcas y vivas tu vida al máximo. Cuando seas adulto, comprenderás tus responsabilidades. Por ahora, relájate y tómate esto como unas vacaciones». El niño asintió con la cabeza con una expresión emocionada en su rostro antes de responder. «Está bien, padre». Al oír esto, Berengar sonrió y le dio unas palmaditas en el cabello al niño. Al instante siguiente, llamaron a la puerta y la voz del general Ziyad interrumpió el agradable momento. «Kaiser, todo está preparado. Los esperamos a usted y al joven sultán». Berengario terminó rápidamente el resto de su bebida de un solo trago, antes de tomar la mano de su hijo y acompañarlo a la puerta. Le dejó un simple recordatorio mientras le informaba de lo que iba a suceder. «No necesitas decir nada, Gazi. Simplemente siéntate y espera a que termine la ceremonia». El joven asintió con la cabeza y mostró una sonrisa amable mientras el dúo salía por la puerta y fueron conducidos a través de los pasillos por el general Moro, quien los presentó al gran salón donde el trono dorado de Hassan espera a su nuevo amo. Berengario condujo a su hijo hasta el trono y lo sentó, mientras Gazi contemplaba maravillado el espectacular gran salón. Había mucha gente reunida, nobles de todas partes. La Guardia Imperial Alemana y la Guardia Real Andalusí se unieron para proteger al niño de cualquier amenaza. Berengario permaneció orgulloso junto al niño, mientras Adelbrand y Ziyad ocupaban posiciones de flanqueo. En cuanto a los primos y las tías del niño, se encontraban al frente de la multitud reunida y lo observaban con expresiones complejas. Finalmente, fue el general Ziyad quien dirigió el proceso. El sultán Hassan al-Fadl ha muerto. Durante su campaña en Marruecos, fue emboscado junto con sus fuerzas y murió en combate. Al no haber dejado herederos varones, por derecho de sucesión, la corona de Al-Ándalus recae en su pariente varón más próximo, su sobrino Gazi al-Fadl, hijo del Kaiser Berengar von Kufstein y la princesa Yasmin al-Fadl. Hoy coronamos a este niño como nuestro rey y nombramos a su padre, el Kaiser Berengar von Kufstein, regente, hasta que el nuevo sultán alcance la mayoría de edad. Después de decir esto, un sirviente sacó una hermosa corona y se la ofreció a Ziyad, quien la colocó sobre la cabeza de Gazi. «Les presento al sultán Gazi al-Fadl, el primero de su nombre. Que reine por mucho tiempo».
Arrodíllense ante su nuevo soberano. Los nobles reunidos quedaron conmocionados al enterarse de la muerte del anterior sultán en Marruecos. Tardaron varios segundos en comprender que esta información les había sido ocultada, y que el verdadero sucesor ya había sido colocado en el trono antes de que pudieran conspirar para controlarlo. Todo había sucedido tan rápido, y la única razón por la que Berengario pudo colocar a su hijo en el trono con tanta facilidad fue la comunicación casi instantánea gracias a sus radiotelegrafías. Sin embargo, ya no podían hacer nada más que asesinar a un niño pequeño, y eso era muy improbable. El imperio alemán respaldaba al nuevo sultán, cuyo Kaiser actuaba como nuevo regente. Esto significaba que todo el poder de la inteligencia imperial protegería al niño de cualquiera que conspirara contra él. Al final, incluso los nobles más amargados cayeron de rodillas e inclinaron la cabeza ante el nuevo sultán antes de repetir sus palabras. Que reine por mucho tiempo. Bajo la regencia de Berenguer von Kufstein, Al-Ándalus vería su agitación política aplastada y la autoridad de la corona fortalecida. Berenguer planeaba hacer todo lo posible para crear un imperio estable y próspero que su hijo heredara. Después de todo, Hassan había dejado Al-Ándalus en un estado lamentable, y muchas cosas necesitaban ser arregladas, si no reformadas por completo. Con esto, la situación política en Iberia entró en una nueva fase de estabilidad. En los días siguientes, las tropas alemanas desembarcarían de nuevo en suelo ibérico, donde, junto con la inteligencia imperial, llevarían a cabo una exhaustiva limpieza de las entidades rebeldes, iniciando una era de purgas políticas similar a la Inquisición española de la vida pasada de Berengario.